¿te has parado a pensar por qué hacemos lo que hacemos? El problema no es el malestar, sino lo que hace la persona para evitar el malestar. Tú tienes miedo a la araña, tus amigos te dicen, vamos a ir a una casa rural, y tú tienes miedo pero vas, y a lo mejor si te encuentras una telaraña en tu habitación, pues formas un pollo durante 5 minutos. Tú no tienes un problema psicológico. Pero si tú montas tu vida en torno a evitar ese malestar, el problema no es el malestar, el problema es la evitación. Cuando venga tu padre a lo mejor lo que va a castigar es tu conducta a estar tranquilo, porque tú cuando llega tu padre estabas tranquilamente en tu casa, tu padre te pega un chorreo, tú lo que estás recibiendo es un castigo por estar tranquilo. No hay ninguna razón para que un padre se impaciente o se enfade con sus hijos nunca. Esta persona que interrumpe siempre a los demás cuando habla, ¿en qué contexto suele hacerlo y qué es lo que ocurre a continuación? El éxito de aplicaciones como Tinder, en vez de tener que salir y hablar con gente, madre mía, el amor hermoso que palo, entonces así, ¿para qué tienes esta preocupación tan grande con comer sano, con ponerte cachas, con jugar al Fortnite, mirar el Instagram 8 horas diarias? Cambiar tu entorno para que no necesites mirar tanto Instagram. El mundo no para de decirnos cómo vivir, pero ¿te has parado a pensar por qué hacemos lo que hacemos? ¿O cómo podríamos cambiar esos hábitos que ya pues no nos sirven para nada? ¿Te atreves a cuestionar y transformar lo que te limita? Porque ha llegado el momento de desafiar el statu quo de tu propia mente. Hoy en Fórmula N Salud vamos a romper las cadenas de nuestras conductas autómatas, destapando el poder oculto detrás de cada acción. Prepárate para un episodio que va a cambiar tu percepción sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Os damos la bienvenida a Fórmula Inés Salud. Hoy vamos a hablar sobre cómo analizar y modificar la conducta. Vamos a desvelar las claves del comportamiento humano de la mano de Ramón Nogueras, psicólogo sanitario conocido por su enfoque directo y sin tonterías en la psicología basada en la ciencia. Además de su práctica privada y su labor como docente universitario, es un prolífico autor con libros como ¿Por qué creemos en mierdas?, ¿Por qué compramos la burra?, y por qué le voy a dejar el honor a él de que presente su tercer libro. ¿Por qué polla hace eso? Se llama. Pues ese tercer libro, pero antes quiero recordar que esta es la tercera vez que Ramón está en Fórmula N Salud. Anteriormente vino a hablar sobre depresión y sobre los mitos del trauma. Hoy nos va a contar cómo el análisis funcional se convierte en nuestra herramienta más potente para entender y modificar el comportamiento humano. Hola Ramón, bienvenido a Fórmula Inés Salud. Ahora sí, cuéntame todo lo que quieras de este tercer libro. Vale, pues es un intento de acercar una materia que hasta donde yo sé, en divulgación nunca se había presentado en España, sobre una de las cosas más técnicas que hacemos los psicólogos, que es el análisis funcional y los procedimientos de modificación de conducta. Entonces, lo que intento es coger un campo que se desarrolla muchas veces a lo largo de toda una carrera y tratar de presentarlo no tanto como para que la gente no es un manual de análisis funcional, sino para que la gente se interese y entienda un poco, o sea, una introducción a este campo. Te preguntaré más adelante acerca del libro. Bueno, ¿cómo estás? No te lo he preguntado. Muy bien, he dormido 9 horas y he hecho caca, estoy en la gloria. Me alegro un montón. Como, como ya hemos hablado de ti, em, Mejor que en brazos. no, me encanta, me encanta. Siempre es un placer tenerte y hablar contigo porque la Gracias. verdad es que me lo paso muy bien. Aparte de aprender. Como has estado anteriormente con nosotros y sabemos un montón de cosas tuyas, quiero preguntarte un poquito más directamente cómo te vino esta pasión por el análisis funcional. Vale, pues el análisis funcional es una cosa que yo estudié en su día en la carrera, pues porque, bueno, pues en las asignaturas de evaluación y tratamiento de modificación de conducta se da. Lo que pasa es que ya en la universidad el conductismo, que es la filosofía de la psicología en la que yo me encuadro, pues es un poco el marxismo de la psicología, que es decir, tiene muy mala prensa y recibe muy malas críticas y la mayoría de las personas que lo critican no han leído de conductismo ni el canto del libro, ni el lomo, y además las cosas que dicen, las cosas que critican no son cosas que se proponen desde el conductismo, sino son cosas que les han dicho que el conductismo propone. Por ejemplo, dicen, el conductismo no se ocupa de las emociones. El primer trabajo de un conductista, que es el Manifiesto de Watson de 1920, literalmente habla sobre emociones. O sea, que tiene muy mala prensa. Entonces, en aquel momento yo salgo de la facultad y, bueno, pues salgo dentro de un modelo cognitivo-conductual, que es otro modelo basado en la evidencia, pero que, bueno, pues tienes esta idea de que el conductismo ha hecho contribuciones muy importantes a la psicología, pero que es un poco como el que ya está desfasado. En torno al año 2010, más o menos, yo entro en contacto con algunos divulgadores, como por ejemplo Eparquio Delgado,
que me ponen en contacto con el trabajo que se está haciendo en análisis de conducta y en terapias de tercera generación, que son terapias basadas en el análisis funcional, y hostia, este muerto está muy vivo, y entonces me empiezo a interesar, me vuelvo a formar en análisis funcional, y bueno, pues en estos últimos 8 o 10 años, pues es donde realmente ya se da esta vuelta al conductismo, y entonces pues yo paso de divulgar sobre únicamente pues, psicología basada en la evidencia para también empezar a divulgar sobre análisis funcional. Vale, pues como análisis funcional, así a priori, para mucha gente puede parecer un concepto, un tecnicismo que a lo mejor Lo es, lo es, no, lo es. no logran decir, ¿y esto qué es? Intenta explicarnos así como súper llanamente para que todos entendamos qué es exactamente esto del análisis funcional. El análisis funcional es un procedimiento, es una tecnología. Entonces, el análisis funcional lo que nos permite es coger una conducta determinada y descomponerla, que eso es lo que significa analizar, en qué es lo que desencadena la conducta, lo que llamamos el antecedente, o sea, qué estímulos en el entorno. Entorno aquí incluye tanto dentro como fuera de tu piel. Cuando tú tienes una señal de sed, eso es una señal del entorno, aunque se produzca, digamos, dentro de tu organismo, ¿vale? Tus conductas están todas controladas por estímulos del entorno. Tu conducta siempre es respuesta a un estímulo del entorno. Entonces, pues, por ejemplo, el semáforo en verde es una señal de que puedes cruzar la calle, ¿vale? Entonces se emite una respuesta, que es cruzar la calle, y el consecuente es lo que determina si esa conducta se va a repetir o no. Porque un consecuente eh, positivo, dijéramos, no es técnicamente exacto decir positivo, pero bueno, hará que se repita la conducta en el futuro, un consecuente negativo hará menos probable que se repita la conducta en el futuro. Entonces, el análisis funcional lo que básicamente, en términos llanos, consiste en decir, esta conducta que tú haces se desencadena en respuesta a estos estímulos y se mantiene por estas otras consecuencias. Entonces, para poder modificarla, muchas veces tenemos que o desarrollar conductas alternativas que sirvan a la misma meta, pero de una forma más útil para la persona, o cambiar o eliminar la recompensa de la conducta que queremos eliminar, que queremos modificar, para que ya no tengas motivo para hacerla. Por ejemplo, el consumo elevado de sustancias no se debe muchas veces al poder adictivo de la sustancia en sí, sino que se debe a otros factores en la vida de la persona, pues como puede ser el aislamiento, la falta de contacto social, etcétera. Entonces tú puedes, por ejemplo, una posible intervención podría ser desarrollar las habilidades sociales de esta persona para que puedan entablar relaciones sociales significativas. Y qué curioso, la mayoría de personas cuando empiezan a desarrollar relaciones sociales positivas tienden a reducir el consumo porque el consumo era un escape de una situación desagradable. Entonces, el análisis funcional responde a la pregunta de ¿para qué haces eso? Básicamente, función se refiere a la meta de la conducta. ¿Para qué? ¿Qué estás intentando conseguir o qué estás intentando evitar cuando haces eso? Y esto lo hacemos descomponiendo la conducta en una serie de procedimientos de aprendizaje, de los que luego, si quieres, pues podemos hablar. Sí, te preguntaré por qué, porque me resulta aún muy complejo, pero súper interesante. Entiendo ¿por qué es tan importante? Que me vas a decir, chica, te lo acabo de contar, pero ¿por qué es tan importante el análisis funcional en tu trabajo diario como psicólogo? Porque el análisis funcional lo que produce es una hipótesis de por qué pasa algo que podemos poner a prueba. No voy a decir experimental, porque evidentemente en el entorno real de las personas no tenemos control experimental sobre el contexto. Quiero decir, no podemos asegurarnos de que todas las variables del contexto de la persona son como queremos que sea. Entonces, hay una hipótesis, pero una hipótesis que podemos poner a prueba y podemos ver si funciona o no. En otro tipo de aproximaciones a la terapia, lo que son es, pues, suposiciones, intuiciones del terapeuta, etcétera, etcétera. El análisis funcional, por ejemplo, cuando una persona me dice, yo es que desde que perdí a mi pareja ya no puedo salir de casa, yo puedo coger y decir, vale, mis amigos me proponen salir. Eso es un estímulo que provoca una respuesta condicionada de ansiedad y a su vez esa ansiedad discrimina, esto es, me señala que es el momento de realizar una conducta de evitación porque anticipo que salir con mi amigo me va a causar malestar. Así que le digo, no, no puedo, no me encuentro bien, no quiero salir. Entonces, el consecuente, ¿cuál es? Me evito el malestar, la fatiga de salir con mi amigo, me quedo en mi casa. Y por eso a la gente que está deprimida le cuesta salir. Claro, a medio o largo plazo estás en la mierda, porque no sales y pierdes el acceso a todas las gratificaciones, a todos los reforzadores que te daba estar con tus amigos. ¿Vale? Pero claro, tú estás evitando a corto plazo. Tu evitación en ese momento tiene sentido, tiene función. Por eso cuando se habla de conductas funcionales y disfuncionales, a los analistas de conducta eso nos parece un término que no tiene mucho sentido, porque todas las conductas, un niño que se da cabezazos contra la mesa, está haciendo eso para algo. El tema es ver para qué lo hace y entonces modificar el entorno del niño para que ya no necesite darse cabezazos, autolesionarse o montar pataletas o lo que sea. Me resulta súper curioso y me encantaría saber
cómo se cambian, pero yo creo que te lo voy a preguntar más tarde, pero no Sí, quiero que eso se me escape. Y si no te lo pregunto, tú me dices, yo meto cuña. vale, bien. Me gustaría que desde tu experiencia, que es mucha y me encanta, nos describas la conducta humana, em, pues desde este punto de vista de análisis funcional. Vale, primero lo que tenemos que entender es que la conducta humana es un chorizo infinito que va desde que naces hasta que te mueres, literalmente. De hecho, la conducta empieza en el útero porque la persona ya responde a estímulos en el útero. Un bebé responde a estímulos y un bebé desarrolla aprendizajes. Por ejemplo, un bebé desarrolla habitualmente condicionamientos positivos, apetitivos lo llamamos, hacia la voz de su madre, de forma que asocia la voz de su madre con estimulación positiva y eso facilita luego que el niño, pues, cuando está en contacto con su madre, pues, habitualmente se sienta bien. Esto es un proceso que llamamos condicionamiento clásico. El experimento del perro de Pavlov, famoso, en el que conseguían asociar el sonido de la campana con la presentación de la comida y llegaba un momento en el que el perro al oír la campana ya salivaba. De hecho, en el prólogo mi amiga Alba Sotelino cuenta que ella tuvo una experiencia similar con el Final Fantasy, con un videojuego, porque justo antes de jugar al videojuego se compraba una gominola, se sentaba a jugar y entonces un día se dio cuenta de que con escuchar la música del videojuego o ver la caja del videojuego salivaba, porque anticipaba la presentación de la comida. Eso ya empieza en el útero. Cuando tú coges una conducta cualquiera que tú quieras analizar, tú lo que haces es que cortas ese chorizo infinito y dices, me voy a enfocar, por ejemplo, en esta conducta que tú tienes de, imagínate, preocuparte mucho acerca de tu salud. Por ejemplo, cuando te entran rumias acerca de tu salud. Pues yo voy a coger ese segmento y voy a decir, vale, ¿qué es lo que ocurre justo antes de que empieces con la rumia? Pues a lo mejor el estímulo desencadenante es el leer acerca de la COVID o el leer acerca de que fulanito, un famoso, el rey Carlos de Inglaterra tiene cáncer. Y entonces eso es un estímulo que discrimina una conducta de rumiar. ¿Y para qué rumias? En ese caso, muchas veces la rumia sirve una función de control y reducción de la incertidumbre. La gente rumia porque tiene la sensación de que se está protegiendo, está previniéndose de un problema dándole vuelta. Entonces, luego cuando lo vamos a modificar, lo que nosotros hacemos es utilizar unos procedimientos que se llaman extinción para eliminar la relación entre la conducta y la consecuencia y sustituir esa conducta por otra. Pero luego podemos entrar más en detalles. Entonces, para mí, la conducta desde el punto de vista de un analista funcional es la relación entre unos estímulos en el entorno y la respuesta del organismo. ¿Y para qué se emite esa respuesta? Y simplificando muchísimo, perdóname Edu Polina es un amigo mío, analista de conducta, que es súper preciso con el lenguaje y le va a dar un ictus cuando me oiga. Podemos simplificar mucho diciendo que la conducta al final se basa en acercarse a cosas que queremos o en evitar cosas que no queremos. Y todo lo que hacemos a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, es para conseguir cosas que queremos o para evitarlas, las que no queremos hacer. Y en el caso de los problemas psicológicos, como la depresión, la ansiedad, la conducta de evitación juega un papel muchas veces fundamental. Muchísimas conductas que llamamos patológicas, en realidad son conductas de escape o de evitación de situaciones aversivas que hay en el entorno. Vaya chapa. No, 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 para nada. Súper interesante, como siempre te digo, pero es que le quiero preguntar mil cosas. Pero bueno, Dale. em, ¿por qué consideras que es crucial, porque entiendo que es crucial, entender nuestras acciones y nuestras reacciones para comprendernos a nosotros mismos y a los demás? Esa es una pedazo de pregunta. Cuando leí el guión fue de las que más me gustó. Pues te voy a explicar por qué. En primer lugar, Skinner, que lo voy a citar mucho, que es el creador del análisis funcional, y esto no lo digo yo, lo dice la APA, la Asociación Americana de Psicología, que es lo más parecido que tenemos a un órgano rector, es el psicólogo más importante de todos los tiempos. La gente piensa que es Freud. No, Freud no era psicólogo, era neurólogo, además malo, y era un charlatán. Skinner decía que cuando la gente ve un comportamiento, si no hay una causa evidente en el entorno, tiende a recurrir a explicaciones internas. Y ahí ya está el primer problema, porque tú, cuando no conoces el análisis funcional, tiendes a buscar explicaciones internas y dentro de ti lo único que hay son tripas. O sea, no tiene sentido que busques la explicación de tu conducta dentro de ti. O en el cerebro, las explicaciones cerebrocentristas ahora que ahora están tan de moda, de persona vitamina, y el cerebro es una masa de materia grasa y el cerebro no quiere nada. Cuando la gente dice, no, tu cerebro hace no sé qué, tu cerebro te engaña, tu cerebro no sé cuánto, tu cerebro no quiere nada. Igual que tu páncreas no quiere nada. Tu cerebro hace cosas y es verdad que es un órgano importantísimo en la mayoría de las conductas que realizamos. Pero ahí estás confundiendo el medio con la causa. Es como decir que si yo cojo este vaso para beber agua, los músculos y los huesos del brazo son la causa. No. La causa es que quiero beber agua. Es una señal de sed que discrimina la conducta de acercarme al agua y la recompensa es la sensación de saciación, de la eliminación de la sed. Que por cierto,
Aprovechamos. Esto se llama reforzamiento negativo, por cierto. Pero si tú buscas estas explicaciones, lo que acabas cayendo es en bucles que no explican. Fíjate, vamos a poner el mismo ejemplo que usamos en la depresión. La depresión se describe como un conjunto de conductas que se tienen que llevar a cabo durante un cierto tiempo. Esos son los criterios diagnósticos que hay en los manuales como el DSM. Entonces llegas y dices, esta persona tiene una depresión. ¿Por qué? Porque realiza todas estas conductas. ¿Y por qué realiza estas conductas? Porque tiene una depresión. Y no ha explicado nada. Esta persona se comporta así porque tiene una herida infantil. ¿Y por qué sabemos que tiene una herida infantil? Porque hace estas cosas. Al final, cualquier explicación internalista tiene que acabar recurriendo a la conducta manifiesta, a la conducta visible. O sea, que ya de entrada esto nos da idea de una fragilidad. Pero es que además, las explicaciones internalistas muchas veces son victimizantes y son incapacitantes. ¿Por qué? Porque si yo es que tengo un apego evitativo, pues ya está. Ya estoy jodido, ya estoy condenado a comportarme de esta manera. Es como decir, yo soy Leo, o mi signo chino es el dragón. No sé si me explico, o vengo de una familia de chamanes ancestrales. O sea, ese determinismo, que es un falso determinismo, porque los conductistas somos deterministas, pero no de esa manera, es muchas veces incapacitante porque entonces la persona se asigna la etiqueta y la etiqueta se convierte en una profecía autocumplida. Yo soy TDAH, yo soy TEA, yo soy depresivo, sobre todo cuando además se inventan mierdas como la depresión endógena, porque las causas biológicas de la depresión, y digo, ¿pero qué dices? ¿Qué causas biológicas? ¿Dónde están las causas biológicas? Tiene un carro de premios Nobel si me señalas de verdad dónde están esas causas biológicas. Lleva la industria farmacéutica buscándolas décadas y todavía no las han encontrado, ni las van a encontrar. De hecho, nota, los antidepresivos que te recetan hoy son los mismos que se recetaban cuando yo estudiaba en los 90 y eran viejos. No ha habido un avance en psiquiatría, ni una sola molécula nueva. Desde entonces, la efectividad de los antidepresivos de tercera generación, de la serotonina, es exactamente igual que los anteriores, los tricíclicos. La diferencia es que los efectos secundarios son un poco menores. Entonces, las explicaciones de este tipo, el problema que tienen es que además no explican nada. Si yo en cambio te explico, mira, tú realizas esta conducta, por ejemplo, tu ansiedad social tiene como función evitar situaciones en las que te veas discriminado, excluido, se rían de ti. Tú lo que estás haciendo es, esa ansiedad te lleva a evitar las situaciones sociales y entonces al evitar las situaciones sociales te asegura de que no vas a exponerte a una consecuencia aversiva que sería pues, que se rían de ti. Eso es una explicación causal. Tú has aprendido a evitar esas situaciones. Y entonces podemos, por ejemplo, obligarte a exponerte a esas situaciones para que tú aprendas que en realidad esas consecuencias que tú temes no se dan. O si se dan, no son tan graves. Y entonces tu miedo se irá reduciendo del mismo modo, por ejemplo, que la gente aprende a dejar de tenerle miedo al coche a base de conducir. Y eso es una experiencia cotidiana. Nadie se lo cuestiona. Nadie llega y dice, yo es que tengo apego ansioso con el coche y por tanto no puedo conducir. No, la gente al principio coge el coche, al principio pasa mucho miedo y conforme va soltándose, pues eso es un procedimiento de exposición. Se llama un proceso de hecho de extinción operante, pero no sabes que se llama así. O sea, se extingue la conducta de ansiedad, se extingue la relación entre conducir y ansiedad, porque a medida que te vas exponiendo a ensayos de coger el coche sin estrellarte, tu ansiedad va desapareciendo. Pues eso es modificación de conducta, solo que tú no sabes que la estás haciendo. Me ha encantado, me ha quedado muy claro, pero igualmente te preguntaré después. Vamos a ver, es que claro, me meto en el mundo que me estás contando y ahí Que me de hecho quedo. nosotros no usamos la palabra mente habitualmente porque mente entendemos que es un concepto que está mal definido y difuso y que tampoco tiene ninguna utilidad especial, porque no dejas de poner una capa de explicación que no hace falta. Ojo, que hay definiciones operativas de mente que, por ejemplo, utilizan algunos psicólogos cognitivos que me parecen perfectamente valiosas. Lo que yo a veces cuestiono es qué utilidad práctica luego tienen para el trabajo, pero un conductista llega y dice, pero ¿por qué tienes que decir, por ejemplo, esta conducta está causada por un proceso mental de no sé qué, si yo ya tengo un proceso de aprendizaje que lo explica sin tener que inventarme una mente? Es como ponerle capas extra, ¿sabes? ¿Para qué? Al final nosotros no es que no negamos ningún fenómeno psicológico, porque es una crítica que se le hace mucho al conductismo. Los conductistas negáis los pensamientos, pero ¿cómo no voy a negar los pensamientos si yo tengo pensamientos? ¿Eres tonto o qué? Lo que yo niego son tus explicaciones de mierda sobre los pensamientos. Lo que yo niego es todos estos conceptos de traumas complejos y estructuras intrapsíquicas que tú te inventas, porque no hace falta. Mis pensamientos son conductas, como las visibles, y de hecho se modifican exactamente igual que las conductas visibles, porque nosotros, por ejemplo, los pensamientos los podemos reforzar, los podemos extinguir, los podemos eliminar. Los pensamientos pueden a su vez ser reforzadores o castigos de otras conductas. Cumplen la misma función que cualquier otro comportamiento. La única cosa es que nosotros le quitamos la mística a todo. Por eso en realidad yo creo que el conductismo tiene mala prensa, porque no tenemos gracia. Bueno, yo me río mucho contigo, ¿eh? Ya, pero tú le explicas a una persona su análisis funcional y por un lado le peta la cabeza y muchas veces para los consultantes es un gran bienestar entender realmente, porque además es una explicación que tiene sentido. Pero por otro lado yo creo que se quedan un poco como diciendo, ay, yo esperaba una cosa más épica.
¿sabes? Porque claro, tú lo comparas con el psicoanálisis. Tus sueños revelan que tú inconscientemente eres un pollo. Madre mía, soy un pollo, tal. Y claro, llega el conductista y dice, tus sueños no son más que gilipolleces. Y la gente pues se desinfla un poco. Yo creo que también porque te hace sentir un poco menos especial. Porque además, claro, las leyes del aprendizaje tú piensas que no es que solo son universales a los humanos, es que son universales a todas las especies. Especies sin sistema nervioso, como los seres unicelulares, como puede ser un protozoo, aprenden por aprendizaje no asociativo y también aprenden por condicionamiento clásico y a veces incluso operante. Hay investigación que demuestran que incluso las plantas, claro, no tiene gracia. Cuando la gente dice, ay, es que para algunas cosas somos como los perricos. No, todas. La única diferencia es que el perro no te lo puede explicar, porque no tiene conducta verbal. Que sepamos, que sepamos traducir. Pero las leyes que gobiernan cómo adiestrar a tu perro sirven para modificar los hábitos de tu hijo y los tuyos. Y claro, para la gente suele dar H, porque como voy a ser yo igual que mi perro. No, tú eres más tonto que tu perro en realidad, porque tu perro probablemente se coma menos la cabeza que tú. Antes de irnos a desentrañar así un poquito los misterios de nuestro comportamiento, que te quiero preguntar una cosita, los pensamientos que me estás hablando. Porque algunas veces se dice como que son cosas, en el sentido, o yo al menos lo entiendo como si yo pienso algo, pues al final como que de alguna forma se manifiesta pues en un dolor, si le estoy rumiando demasiado Sí. y como que somatizo, o que luego te dicen, no es que vas a provocar lo que piensas. A mí me ha gustado mucho que has dicho pues eso, como que de alguna forma o a tu estilo has dicho como que son cosas en Son el sentido de conductas. que hay que cambiarlos o Son no. conductas como puede ser coger un vaso, como puede ser subir la voz cuando estás hablándole a tu niño o como puede ser cruzar una calle. Son Claro, conductas. Claro, la diferencia que nosotros hacemos precisamente es no hacer diferencia. Nosotros tratamos el pensamiento. Nosotros somos los conductistas radicales porque luego hay otro tipo de conductistas que consideran que los pensamientos y los eventos privados, los eventos que solo puede observar la persona, no deberían ser objeto de estudio porque las personas no somos informadores eficaces. Tú cuando describes tus pensamientos tú puedes hacerlo de manera sesgada. O puede ser que sea incorrecto aunque tú quieras ser honesto. Pero bueno, el tipo de conductismo en el que yo me posiciono, el conductismo radical, considera que son conductas como las demás y que el hecho de que solo las perciba la persona que las produce, porque claro, cuando tú piensas, lo que tú haces es hablarte, eso es lenguaje. sí, el autodiscurso este que se Exacto, dice. de hecho eso es, cuando tú visualizas algo, eso es lo mismo que percibir un estímulo externo, además cerebralmente también es lo mismo, cuando tú, por ejemplo, recuerdas esta entrevista y me recuerdas a mí, la activación de las áreas cerebrales que se produce es la misma que cuando tú me estás mirando, lo que pasa es que es ligeramente diferente en cuanto a características e intensidad. Lo que decimos nosotros es que el pensamiento es una conducta como las demás, que es o bien respuesta a un estímulo, o bien consecuencia de una conducta y por tanto también puede funcionar como estímulo. Claro que hay que entender que el que algo sea un estímulo, una consecuencia, depende muchas veces simplemente del momento en el que lo cogemos. Una conducta mía puede ser respuesta a un estímulo, por ejemplo. eh, un ejemplo que hemos puesto antes. Yo entro por casa y vengo mosqueado. Mi cara es un estímulo, lo que llamamos un estímulo delta. Un delta es un tipo de señal que dice, ahora realizar una conducta no se va a ver recompensado o se puede ver castigado. Mi cara, para mis niñas, es un delta que discrimina, ahora no es el momento de pedirle la consola a papá, ¿vale? Pero fíjate, es simplemente una cuestión de estímulo, respuesta y consecuencia. ¿Por qué? Porque si las niñas ante mi cara llegan y emiten una conducta verbal, papá, 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 me deja un poco de tiempo extra de la Switch, la respuesta va a ser aversiva, va a ser no, no va a haber Switch. Y eso estamos diciendo que estamos castigando esa conducta. Pero porque castigo, además, en análisis funcional, no es el mismo significado que en el lenguaje cotidiano. Castigo es cualquier cosa que reduce la probabilidad futura de una conducta. Ya está. No tiene que ver necesariamente, aunque incluye el dolor físico, o la violencia, o lo que habitualmente se entiende por castigar. Simplemente decirle a una persona, no, ese ejercicio no está bien, vuelve a hacerlo. Eso es un castigo. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que darle una bofetada morfológicamente, o sea, en cuanto a intensidad, funcionalmente hace lo mismo. El pensamiento, igual, una persona cuando, por ejemplo, se pone a pensar acerca de su ex y empieza a darle vuelta, puede estar haciendo esto para, por ejemplo, autosometerse a una estimulación que en ese momento puede ser placentera, porque a lo mejor puede recordar los momentos felices con su ex, entonces esa conducta se verá reforzada por unas sensaciones agradables, o por el contrario, pensar en tu ex y experimentar muchas veces las sensaciones de tristeza puede servirnos, por ejemplo, para a continuación realizar conductas que nos pongan en contacto con otros reforzadores. Por ejemplo, yo pienso en mi ex porque veo una foto suya en el Instagram. Y entonces, a consecuencia de eso,
se producen como respuesta unos pensamientos, esos pensamientos a su vez desencadenan unas reacciones emocionales y esas reacciones emocionales me indican que tengo que llamar a mi amigo y salir a tomarme algo con ellos. ¿Ves? Pero fíjate, ¿ves cómo se desarrolla la cadena? Una misma cosa es consecuencia de una conducta y estímulo que discrimina la siguiente. Discriminar en psicología no tiene que ver con ser un racista. Discriminar en psicología tiene que ver con distinguir, elegir, decidir. Cuando decimos que un estímulo discrimina una conducta, lo que decimos es que este estímulo señala que es el momento de hacer o de no hacer, si es un delta, una conducta determinada. Esto suena muy complicado, pero en realidad, como puedes ver, es que se aplica a todo. Cuando tú entras vas a comprar una farmacia, el cartel de abierto es un discriminativo. Dice, si ahora entras y tratas de comprar, esa conducta será reforzada con obtener el medicamento que tú estás buscando. ¿Tiene sentido lo que te digo? Totalmente. Entonces, los pensamientos no son mágicos, no son especiales, son conductas idénticas a las conductas visibles. Cuando tú imaginas algo, Skinner eso lo llamaba visión operante o visión condicionada. Condicionado quiere decir que es una respuesta refleja. Por ejemplo, escuchar una canción que te recuerda... Mira, te cuento una anécdota que me pasó hace unos años. Yo perdí a mi padre ahora ya va a hacer 8 años, este verano, de una forma muy súbita, un ictus, ¿vale? Y hace 4 años quizá, por ahí 3, 4 años, no me acuerdo, yo iba en el metro y alguien, no sé quién, llevaba exactamente la colonia que mi padre solía usar. Y entonces, al notar ese estímulo, que sería un estímulo condicionado, en el sentido de condicionamiento clásico, como el perro de Pavlov, se da una respuesta refleja, condicionada, porque yo he aprendido a asociar ese perfume con mi padre. Y entonces aparecen imágenes de mi padre en mi conciencia. Esto es visión condicionada. En respuesta a un estímulo yo genero unas imágenes. Y esas imágenes van acompañadas de una respuesta emocional y a mí me subió una llorera enorme. Pero fíjate que no hay nada místico, ni inconsciente, ni traumático. Es un simple proceso de asociación como el perro con la campana y el filete. Lo mismo, solo que en vez de campana y filete tenemos perfume y el conjunto de estímulos que era para mí mi padre. Y entonces, a consecuencia de eso, esas reacciones pueden a su vez desencadenar, pueden ser discriminativos de conductas para reducir ese malestar, que en mi caso no hice nada, me limito, porque yo ya sé que este tipo de malestares no se tienen que evitar, sino que te quedas ahí hasta que pase. Pero otra persona podría, por ejemplo, haberse bajado del metro para evitar seguir sometida a esa estimulación. Entonces, si te fijas, pero lo que señala que tienes que salir del vagón no es el olor, es tu reacción al olor. Tu respuesta refleja se convierte a su vez en un discriminativo para la conducta de escape. O sea que tu pensamiento puede desencadenar conducta o puede ser consecuencia de una conducta. Por eso es importante analizarlo. El análisis funcional lo que hace es que te dice, esto es aquí, en este punto es el estímulo que desencadena algo, o esto es la consecuencia que mantiene algo. Las rumias, por ejemplo, se mantienen porque en el momento de hacerlo reducen el malestar asociado a la incertidumbre. Una persona que empieza a rumiar sobre, por ejemplo, la infidelidad de su pareja, está realizando una conducta que en ese momento le hace sentirse menos incierta. Entonces, conductas como, por ejemplo, bichearle el móvil, mirar a quién le da likes en Instagram, cosas así, son conductas que vienen para reducir una incertidumbre y se ven reforzadas por la reducción de esa incertidumbre. Pero no son diferentes de conductas visibles, como puede ser, por ejemplo, tomarse una cerveza cuando estás de mal humor para relajarte. Te estás tomando la cerveza para disminuir una estimulación aversiva, para escapar de esa estimulación aversiva. Pero yo creo que por eso a lo mejor hay gente que, yo a veces incluso digo, no, son cosas, pero por eso, porque es como lo mismo, o sea, porque es visible, como las acciones. Y has dicho algo que te quería decir, pero ahora se me ha ido. Vale. Bueno, no pasa nada. Ya volverá. Ya volverá. ¿Podrías compartir alguno de los métodos o enfoques que empleas para descubrir las razones detrás de nuestras? Cuando nosotros hacemos un análisis, la primera fase es la de evaluación. Y esa fase normalmente, si nos ceñimos al contexto clínico sanitario, ¿vale? Pues normalmente pueden ser 2, 3 sesiones con el paciente, a veces pueden ser 4. Y normalmente las herramientas que utilizamos son, en primer lugar, las entrevistas con el consultante, ¿no? Donde pues, le preguntamos por el problema y entonces le hacemos muchísimas preguntas sobre lo que llamamos la morfología. Una conducta tiene varios componentes. Uno de los más importantes es la función, es el para qué. Pero también hay otros componentes que son importantes, como la frecuencia, por ejemplo, la intensidad, la duración de la conducta una vez que arranca. Eso también pueden ser factores que nos interesa conocer. Claro, la persona en la entrevista lo que nos va a dar muchas veces es una visión general y luego además muchas veces preguntaremos acerca de la historia de esa persona para ver cómo adquirió esas conductas, que no es tan importante como el que las mantiene ahora, pero muchas veces puede tener su utilidad. Otras herramientas que utilizamos nosotros son los autorregistros. En un mundo ideal, lo suyo sería que yo pudiera tener un dron
que te estuviera siguiendo 24 horas y te vigilase. Lo que pasa es que eso fuera un poco chungo, ¿no? Y además podría distorsionar la conducta precisamente porque sabes que te están observando. Entonces, como no podemos estar observando a los pacientes, a los consultantes, estoy intentando dejar de usar la palabra paciente, porque la gente que viene a la consulta normalmente no está enferma. Como no podemos observarlos 24 horas al día, pues les pedimos que ellos registren su conducta. Y normalmente esto se hace con un formulario que puede ser tan sencillo, tan complicado como tú quieras, pero normalmente lo que se les suele pedir es que registren en qué situaciones aparece la conducta que nos interesa, qué pensamiento, qué diálogo interno o qué imágenes o qué contenidos acompañan a eso, porque esto nos puede indicar, por ejemplo, la presencia de reglas verbales. Ahora veremos lo importante que son las reglas verbales, que a lo mejor estén también manteniendo o desencadenando una conducta, ¿vale? ¿Qué emociones experimenta, qué reacciones refleja, experimenta la persona? Y a continuación, esto es quizás lo más importante, ¿qué hace la persona a continuación y qué sucede? ¿No? Porque aquí es lo que vamos a ver, es cuáles son las consecuencias de la conducta. Una persona recibe un email de su jefe, y lo pone en el registro. Recibo un email de mi jefe diciendo que hay un par de cosas en el proyecto que le he entregado que tenemos que arreglar. Esa es la situación. Pensamiento. Me cago en la puta, he hecho una mierda de trabajo, me van a despedir, se van a dar cuenta que soy un desgraciado, un fraude, y a lo mejor la persona se dispara en una escalera de y voy a acabar en el paro, en la calle, y entonces no voy a tener trabajo, y qué va a ser de mí, qué va a ser de mis niños, como pago la hipoteca, pues, haz todo lo que tú quieras, el cielo es el límite. Entonces, las reacciones que desencadena, pues a lo mejor la persona te puede decir, mira, experimento ansiedad. Muchas veces les pedimos que lo valoren de forma subjetiva, a lo mejor de 1 a 10, ¿no? Pues ansiedad, un 8, me pongo nerviosísimo. Tristeza, 5 porque me visualizo sin trabajo y tal. Cosas así. Y luego, ¿qué conducta realizo? Pues a lo mejor puede desencadenarse hay una conducta de evitación. Es decir, pues le digo a mi jefe que es que ahora mismo no puedo hablar porque, porque tengo otra reunión y estoy evitando el malestar. O a lo mejor le digo a mi jefe que sí voy y luego resulta que eran 2 tonterías que había que cambiar y que por lo demás está bien. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque entonces ahí, si te fijas, el análisis funcional, si se hace bien el registro, ya no viene hecho. Porque tú tienes un discriminativo, luego a continuación hay una respuesta, una serie de respuestas reflejas, que son tanto las verbales como las fisiológicas, las emociones, porque tú piensas que una emoción es una serie de sensaciones corporales a las que tú le pones una etiqueta que además depende del contexto. Las emociones como tales no existen. O sea, a ti no te sale algo de dentro, tú no tienes una emoción dentro que sale. Tú tienes unas sensaciones que te explicas a ti misma con una etiqueta que es la emoción. Y hay una conducta, y esa conducta tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son las que van a mantener la conducta. ¿Por qué la persona rumia? Porque la persona, al estar anticipando, fíjate, ¿qué está pensando? Voy a perder el trabajo, no sé qué, está haciendo planes. Está reduciendo el malestar ante la incertidumbre, porque si yo hiciera esto, fíjate que aunque sea catastrófico, aunque el resultado sea catastrófico, pero está anticipando. Para nosotros es muy importante poder controlar lo que va a pasar a continuación. La incertidumbre es muy aversiva para los humanos. Los humanos llevamos muy mal el no saber qué va a pasar. La rumia muchas veces es una forma, y de hecho hay estudios muy interesantes que relacionan la baja tolerancia a la incertidumbre con un riesgo muchísimo mayor de trastornos de ansiedad, trastornos por rumia, etc. Eso es un análisis funcional. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí podemos utilizar diferentes procedimientos para reducir, por ejemplo, la conducta de rumia anticipatoria. El tema de me van a despedir, no sé qué, no sé cuánto. Podemos, por ejemplo, entrenar a la persona para que emita lo que llamamos una reestructuración cognitiva. Podemos enseñarla para que emita, se diga a sí misma una serie de instrucciones verbales que reduzcan la conducta ansiedad. Por ejemplo, no sabes qué ha pasado, vamos a ver qué sucede. Esta empresa está llena de gente tontísima y no los despiden por tontos. Lo que ya habría que verlo según el caso. Claro, esto es un ejemplo que me estoy sacando aquí de la manga. Pues ese procedimiento lo que está haciendo es reducir el valor de esa rumia como reductor de la ansiedad y reforzar una conducta que es mejor para la persona. Porque además una cosa muy importante cuando queremos cambiar una conducta, sobre todo cuando queremos eliminar conducta, es que no solo hay que castigar o extinguir, mejor extinguir. Extinguir consiste en eliminar la recompensa, es diferente de castigar. Cuando yo castigo, lo que hago es que presento una consecuencia desagradable, aversiva, a la conducta que quiero castigar. Cuando yo extingo, lo que hago es que elimino los reforzadores, elimino las recompensas. Ahora te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender de fábula. Pues extinguir mejor que castigar. Pero además funciona mucho mejor si encima refuerzo una conducta diferente. Por ejemplo, si yo a una persona le quiero ayudar a reducir su consumo de alcohol, a lo mejor puedo realizar diferentes actividades para limitar la posibilidad de realizar esa conducta y además le ayudo a desarrollar conductas alternativas que sean mejores, el proceso va a ser mucho más eficaz, el de cambio de conducta. Porque las conductas no se van, no desaparecen. Lo que yo hago es dar más herramientas a la persona para manejar situaciones, pero esa conducta que él realizaba sigue ahí. Una persona que, por ejemplo, ha bebido mucho,
cuando pasa por un tratamiento, puede ser que en ciertos momentos, en ciertos contextos, vuelva a beber, porque eso no se desaprende. Esa idea de que hay que desaprender, nada se desaprende nunca. Lo que pasa es que el psicólogo lo que hace es que te da más herramientas en tu repertorio de conducta. Se me ha ido la olla, te lo he explicado. No, Vale. bien. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos basamos precisamente en la observación y en la descripción lo más rigurosa posible de la conducta de la persona. Y de hecho, muchas veces incluso la propia observación ya tiene efectos. Por ejemplo, muchísimas personas cuando se les pide que registren cuántos cigarrillos fuman, empiezan a fumar menos. Porque la conducta observada muchas veces ya se ve modificada. De hecho, hay veces que tengo consultantes que llegan y me dicen, iba a hacer no sé qué, pero me acordé que entonces lo tendría que anotar y tú me ibas a regañar, que yo no regaño a nadie, ves tú que te voy a regañar yo. Pero bueno, iba a tener que explicártelo. Pues fíjate, aparece el discriminativo de la conducta. La persona se dice a sí misma, si hago esta conducta, tendré que escribirla. Eso lo que hace es que anticipa una situación desagradable futura, que es la capacidad que tiene el lenguaje, que es Ramón diciendo, anda, has vuelto a hacer esto. Entonces, eso es un castigo. Con lo cual, yo entro en contacto con ese consecuente y la conducta se ve castigada. Es menos probable que yo la emita. No siempre ocurre, pero también puede ocurrir. Cuando recopilamos suficiente información, cuando tenemos una muestra lo bastante representativa, por ejemplo, 2-3 semanas de registro, entonces con eso nos podemos sentar y podemos hacer un análisis funcional de decir, vale, pues mira, aquí están, estas son las conductas que vamos a analizar. Y para cada una de ellas, describimos la cadena que te acabo de explicar de estímulo, respuesta, consecuencia. Esto es lo que se llama una contingencia de 3 términos. Un estímulo, una conducta y una consecuencia de la conducta. Y para cada una de esas hacemos toda la cadena y a partir de ahí elegimos las herramientas de intervención que vamos a utilizar. Por eso es importantísimo el análisis funcional. Porque si no, por ejemplo, corremos el riesgo de decir, ¿qué vienes con un diagnóstico de depresión? Pues reestructuración cognitiva, entrenamiento en solución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, pero a lo mejor algunas de esas medidas no son relevantes para ti o no son útiles. Y a lo mejor algunas que sí serían útiles, no te las voy a dar. Por ejemplo, mucha gente considera que cuando una persona tiene problemas de estar a disgusto con su imagen, ahora lo llaman dismorfia o disforia, por ejemplo, puede ser buena idea que cambie la forma en la que se vistan para que sean menos conscientes de su cuerpo, pero al contrario, eso puede ser una conducta de evitación que puede mantener. Y fíjate el énfasis en puede, porque esto depende de cada caso. El análisis funcional es único para cada. Aunque luego sí es cierto que hay cosas en común entre diferentes personas con problemas psicológicos, el análisis funcional al final es súper individual, porque cada persona tiene su propio contexto y su propia historia. Entonces, a lo mejor en algunos casos puede ser al contrario recomendarle a la persona que realice una exposición a esa situación de malestar que es verse desnuda en el espejo para que ese malestar decrezca gradualmente a medida que esa persona va viéndose desnuda y se va habituando a verse desnuda cuando antes a lo mejor el problema lo tenía por evitar. Una cosa que me gustaría que la gente que escucha este podcast sacara, además de lo interesante que es esto, ¿no? Es el hecho de que en muchísimos problemas psicológicos el problema no es el malestar, sino lo que hace la persona para evitar el malestar. En la ansiedad, por ejemplo, si vamos a coger un ejemplo sencillo, la fobia. Vamos a coger una fobia a las arañas, que es una cosa muy sencilla. El problema no es que tú le tengas miedo a las arañas. El problema es las cosas que a lo mejor dejas de hacer para no encontrarte nunca con una araña. Porque si tú tienes miedo a la araña, tus amigos te dicen vamos a hacer una excursión por el monte o vamos a ir a una casa rural, que allí pues muy probablemente haya alguna araña, y tú tienes miedo pero vas, y a lo mejor como mucho si te encuentras una telaraña en tu habitación, pues forma un pollo durante 5 minutos, pero luego el resto del fin de semana te lo pasas de puta madre, tú no tienes un problema psicológico. Pero si tú, por ejemplo, no puedes ir con tus amigos a una casa rural, no puedes ir con tus amigos de excursión, porque te da tanto miedo encontrarte una araña que tú montas tu vida en torno a evitar ese malestar, el problema no es el malestar, el problema es la evitación de ese malestar. Y eso es una cosa que el análisis funcional precisamente nos ayuda a detectar y nos da las herramientas para poder modificarlo. Toma, chapa. Toma, no, chapa no, pero me has dado una cantidad de A información. veces parezco un cura soltando sermones. Eso me lo No, pero dijeron en el TFM de Recursos Humanos. Dice, esto no es un TFM, esto es una homilía. Y digo, haber estudiado. Es que me puse marxista también ahí. Pero no te quiero interrumpir No, porque, pero porque córtame, tú córtame que soy un pero es pesado. que hay un montón de cosas que no Dale, te voy a dale. poder preguntar. No, echamos un par de horas y luego cortas. Ya está. Es que te quiero preguntar sobre atención, sobre la valoración de los números, que cómo se hacen, Ve porque yo no sé. preguntando, ve Pero es preguntando. que tengo que avanzar. Lo de las reglas verbales. Lo de las reglas verbales eso lo tenemos que meter porque eso es esencial. Pues El venga, tema. cuéntame las reglas verbales. Vale, una regla verbal es una descripción verbal de una contingencia. Me explico. Te explico lo que es una contingencia y luego explico lo que es una regla verbal. Una contingencia es una relación entre dos estímulos o entre una conducta y una consecuencia. Ya está. Eso es lo más fácil. Pero contingencia importantísima. Entonces, ejemplo de contingencia. El olor a comida anuncia la presencia de comida. Pues eso es una contingencia entre dos estímulos. Ahora, si yo cojo una cafetera al fuego, me quemo.
Eso es una contingencia operante. Yo realizo una acción, una operación, que es coger la cafetera, y el consecuente es dolor y que soy... Entonces, una regla verbal describe una contingencia de forma que podemos aprender sin tener que llevar a cabo ninguna experiencia directa. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay que cruzar en verde, pero no necesitas que te atropelle un coche para aprenderlo, porque a ti desde pequeña te han dicho hay que cruzar con el semáforo en verde, has visto películas donde la gente salta un semáforo y les pilla un coche, cosas así. Los cuchillos, tú no necesitas que te apuñalen para saber que un cuchillo es una cosa peligrosa. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita te han dicho que no juegues con cuchillo, que ta, 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 ta. Eso es una capacidad fantástica que tenemos en principio, parece ser que solo los humanos. Porque además el lenguaje nos permite hacer cosas interesantísimas. Por ejemplo, ¿tú por qué vienes a currar? Pues porque, bueno, aparte de que me encanta de verdad, pero porque... No me cuentes historias. ¿Por No, qué? pero te prometo que al menos a día de hoy me gusta mucho lo que A mí hago. también me encanta currar, pero si me dieran un sueldo, toda la vida en Nescafé iba a venir a trabajar su puta madre. ¿Por qué curras? Pero ¿y no te hartaría de no hacer nada? Pero bueno, vale, No, pues, no, no, no. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi en tiempo tu vida, ¿verdad? libre. Sí, 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 tienes razón. No, bueno, sí, pues porque tengo la mala costumbre, como le digo a la gente, de comer y pagar mis Vale. facturas. Pero fíjate, el sueldo, la nómina, está lejos en el tiempo. Tú cuando arrancas un mes, el reforzador está a 30 días. La investigación muestra que normalmente, y esto es una cosa que se ve mucho en la vida cotidiana, por cómo la gente refuerza y castiga cosas que no quiere reforzar o castigar porque no entienden esto, para que una conducta sea efectivamente reforzada o castigada, lo mejor es que el reforzador o el castigo se presente en un máximo de 30 segundos después de la emisión de la conducta. Por eso, por ejemplo, esta típica cosa de ya verás cuando venga tu padre. Cuando venga tu padre, porque la conducta que había que castigar no se ha castigado. Y cuando venga tu padre a lo mejor lo que va a castigar es tu conducta, estar tranquilo, porque tú cuando llega tu padre estabas tranquilamente en tu casa, tu padre te pega un chorreo y tú no estás haciendo esta asociación. Tú lo que estás recibiendo es un castigo por estar tranquilo, ¿vale? Pero el lenguaje nos permite hacer una trampa, que es que el lenguaje me permite generar una regla que dice, si yo vengo a trabajar de lunes a viernes durante los 30 días del mes, al cabo de 30 días recibiré un reforzador que es la nómina. El lenguaje nos permite viajar en el tiempo. El lenguaje me permite, por ejemplo, acordarme de mi primer amor y pasarlo muy mal. Me permite traer del pasado momentos felices y volver a entrar en contacto con esos reforzadores o esos castigos, porque recordar es revivir. Del mismo modo, me permite entrar en contacto con castigos o con recompensas futuras. Por ejemplo, pensar con anticipación en el día de mi boda me genera alegría porque lo que estoy haciendo es traerme esa recompensa que anticipo en el futuro de un día muy bonito, un día muy feliz, la fiesta, todo esto, y la vivo aquí. Eso es lo que hace el lenguaje. Y por eso el lenguaje es tan importante y el pensamiento es tan importante muchas veces en muchos problemas psicológicos. No porque sea una conducta diferente de las demás, sino porque nos permite jugar con la distancia temporal entre la conducta y la consecuencia. Entonces, las reglas verbales son tan potentes que muchas veces nos impiden entrar en contacto con las contingencias naturales, reales del mundo. Ejemplo sencillísimo. Tú imagínate que le coges miedo, por ejemplo, tienes una grabación que te sale como el culo. Y cada vez que tienes que salir a hablar en público, sientes ansiedad. Y eso es, para alguien como tú, una mierda, porque evidentemente te cuesta el trabajo. Entonces, cada vez que sientes ansiedad, tú intentas reducirla. Y para reducirla, desarrolla una conducta de evitación. Por ejemplo, pues intentas no participar en eventos en los que tengas que hablar en público, o cuando tienes que hablar en público, lo sobreprepara obsesivamente para asegurarte tal, y eso te genera una ansiedad enorme, porque claro, tú nunca vas a poder estar segura. Fíjate, la rumia a corto plazo te reduce la ansiedad, me estoy preparando mucho, voy a hacerlo muy bien, pero ¿y si? ¿Y si? ¿Ves lo que te quiero decir? Claro, ahí tú puedes tener una regla verbal que diga, si yo hago algo mal, soy una mierda de persona y no valgo nada. Y entonces yo evito hablar en público. Y como evito hablar en público, no puedo entrar en contacto con lo que pasa de verdad cuando hablo en público, que a lo mejor es pues, que no lo hago tan mal, que hay gente a la que le gusta, o que incluso si cometo algún error no es tan grave. Si yo, por ejemplo, le cojo miedo al coche, no, yo no puedo coger el coche porque me pongo muy nervioso y si me pongo nervioso voy a tener un accidente. Fíjate en la regla verbal. Cojo el coche, respuesta refleja, me pongo nervioso, respuesta condicionada, discrimina, tener un accidente, entonces evito conducir. No voy a permitirme coger el coche y ver que no me estrello. O que incluso si tengo algún percance, pues que generalmente no será grave. Fíjate si son potentes las reglas verbales. De hecho, Skinner le dedica un libro entero. Se llama Conducta Verbal. Las terapias de tercera generación, algunas de ellas, como la terapia de aceptación y compromiso, se basan en un modelo que es el modelo de los marcos relacionales, que es una teoría de cómo adquirimos el lenguaje y cómo el lenguaje además nos permite establecer relaciones entre cosas que a priori no tienen por qué tener relación entre sí, porque no la hemos experimentado juntas en el contexto. Por ejemplo,
Las asociaciones políticas que tú haces, en las que tú identificas a gente con ciertos movimientos, con ciertas consecuencias, son una función del lenguaje. Entonces, el lenguaje es una herramienta fantástica que muchas veces también nos mete en unos líos porque, claro, igual que podemos usar el lenguaje para cosas muy guay, por ejemplo, enseñarnos lo uno a los otros o animarnos a realizar tareas que son costosas, también el lenguaje nos puede bloquear. Y de hecho, hay un libro de autotratamiento de Stephen Hayes, del creador de la terapia aceptación y compromiso, que se llama Sal de tu mente y entra en tu vida, que me parece una descripción tremenda de cuál es la esencia de muchos problemas psicológicos, que es pensar demasiado. Yo recuerdo con mucho cariño a uno de mis tutores en las prácticas de final de carrera, Pepe, que decía, una de las cosas que aprendemos los psicólogos es que el que piensa pierde. Pensar es una cosa muy útil. Y si te fijas, la mayor parte de la intervención en terapia basada en la evidencia es hacer que la persona haga ciertas cosas para que cambie su manera de pensar acerca de esas cosas y le siga resultando más fácil realizar conductas que sea positiva para ella en el futuro. De hecho, una gran parte del entrenamiento que nosotros realizamos en terapia es enseñar a la persona a que aparezcan los pensamientos y que sude de ellos, que no le haga ni puto caso. Es muy complicado hacer esto que nos dices y el lenguaje, me ha encantado el viaje. El lenguaje es un viaje en el tiempo, me ha encantado. Antes de preguntarte lo que te quiero preguntar, recogiendo lo que antes habías hablado de la atención, lo que estabas hablando ahora del lenguaje, este discurso interno, esta habitación o extinción o todos los pasos que... ¿Cómo influye la atención en todo este proceso del análisis funcional y con el A lenguaje? ver, la atención es decisiva porque, a ver, atención es un concepto que en realidad le pasa lo que le pasa a muchos conceptos en psicología, que es que no debería ser un nombre sino un verbo. Porque tú no tienes atención, no tienes motivación, tú atiendes a algo, es una conducta, y es una conducta que por tanto se entrena, se extingue, se refuerza en ciertos contextos y en otros no. ¿Vale? Pero claro, la atención es esencial porque para empezar tú entiendes que lo que tú atiendes es la totalidad del contenido de tu conciencia. No existen estas movidas de no, el procesamiento inconsciente, el inconsciente no existe. Al menos no en el sentido freudiano. Podemos hablar de conductas inconscientes cuando son conductas que están altamente automatizadas. Por ejemplo, pues cuando tú conduces, podemos decir que conducir, cuando ya tienes experiencia, es una conducta inconsciente porque tú no tienes que pensar, no tienes que tener bajo control ejecutivo, no tienes que prestar atención a, por ejemplo, cambiar de marcha. Pues tú cambias de marcha cuando tienes que cambiar de marcha y ya está. Si yo te pregunto cuántas veces cambias de marcha en un trayecto, seguramente no me lo puedas decir. Pero claro, la atención, como te decía, es una conducta que se puede entrenar. Parte muchas veces del entrenamiento en los casos que trabajamos es entrenar al paciente a mover la atención de ciertos estímulos a otros estímulos que pueden ser más relevantes. Poner la conducta, por ejemplo, una persona que tiene su conducta muy controlada por reglas verbales que son erróneas, podemos entrenarla a orientar su atención lejos de esos pensamientos hacia lo que está experimentando en el momento presente. Por eso las terapias de última generación, las contextuales, muchas hacen muchísimo énfasis en lo que ahora se llama mindfulness, atención plena, conciencia plena. ¿Por qué? Porque cuando tú prestas conciencia plena a tu entorno, esos pensamientos dejan de controlar o es más difícil que controlen tu conducta. Hay un ejemplo súper cotidiano que le he puesto en el libro que creo que lo ilustra muy bien. Tú estás esperando en la puerta de un restaurante y has quedado con un amigo y llevas media hora esperando, y es muy posible que empieces a pensar, siempre me hace lo mismo, porque siempre igual, es que no le aguanto, no sé qué. En ese momento tú puedes coger y empezar a prestar atención a tus sensaciones y decir, estoy apretando los puños, noto tensión en la mandíbula, estoy en la puerta del restaurante, estoy pensando que otra gente me está mirando y pensando que es el tarado este aquí una hora y media, y en ese momento tú estás tomando distancia de los pensamientos, ¿vale? Y estás pudiendo discriminar otras posibles reacciones. En vez de sumergirte de manera refleja en el malestar, en vez de decir, experimento este pensamiento, por tanto experimento este malestar, tú puedes observar esos pensamientos, observar tu contexto y a lo mejor puedes orientarte a otro comportamiento, como por ejemplo decir, pues si se demora más, voy a entrar y voy a pedir, o si se demora más, voy a coger y me voy a ir. Pero son conductas que van a estar más en consonancia con unos resultados positivos para ti que quedarte ahí simplemente rumiando. La rumia es muy tentadora y la atención es muy poner la atención a la rumia es muy tentador porque la rumia, ¿tú te acuerdas que antes hablamos de que hay una cosa que es la morfología y otra cosa es la función? La rumia tiene una morfología similar a la resolución de problemas, pero una función completamente diferente. Cuando hablamos de morfología nos referimos a la forma al aspecto que tiene la conducta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirte que te quiero, yo puedo darte un beso. Eso es no verbal. Yo puedo escribirte un WhatsApp y decirte que te quiero. O puedo no escribir y usar signos visuales como emojis. O puedo decírtelo verbalmente. Morfológicamente, todas esas conductas son diferentes. Una es vocal, otra es visual, otra es táctil, pero funcionalmente todas tienen la misma misión.
comunicarte que te quiero e idealmente recibir de vuelta un reforzador. ¿Vale? La rumia morfológicamente se parece a resolver un problema. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos que resolver un problema? Pensar. Tenemos que pensar un montón en el problema. Si yo quiero, por ejemplo, planificar mis vacaciones, pues yo a lo mejor me voy a pegar una tarde entera mirando ofertas, buscando vuelos, hoteles, no sé qué, tal, 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 tal. La diferencia con la rumia es que la rumia te deja siempre exactamente en el mismo sitio donde tú estabas. Cuando tú te pasas 4 horas rumiando, estás exactamente, porque muchas veces cuando tú rumias, estás exactamente en el mismo sitio donde empezaste porque estás rumiando sobre un problema insoluble. Si tú, por ejemplo, estás cuestionándote a ti misma, mi novio me estará engañando, soy lo bastante buena para él, me dejará por otra, es imposible llegar rumiando a una resolución definitiva que te diga, no, 100% seguro que no, o 100% seguro que sí. Es imposible, siempre hay un easy. Pero mientras tú lo estás haciendo, parece que te estás ocupando del problema. Pero te estás Exacto, preocupando. claro, pero esa es la cuestión. Morfológicamente es igual que solucionar el problema. Funcionalmente no, porque la rumia lo que es una evitación. La conducta correcta aquí sería exponerte a la incertidumbre, aceptar que no puedes controlar eso y realizar conductas que sean positivas para tu relación, aunque estés experimentando ese malestar. Porque probablemente por un proceso de extinción, si dejas de evitar, ese malestar gradualmente vaya disminuyendo. Y además te pondrá en contacto con reforzadores de tener una relación más positiva con tu pareja, porque muchas veces estas conductas de evitación además van acompañadas luego de consecuencias aversivas, pues como puede ser tener discusiones, que de hecho muchas veces puedes estar reforzando conductas a su vez de ocultación de tu pareja, ¿no? Muchas veces las personas celosas acaban produciendo las conductas que precisamente les dan miedo en su pareja, porque claro, su pareja aprende y dice, si yo te digo que voy a quedar con una persona, vas a empezar a ponerte frenético o frenética, entonces a lo mejor quedo con esa persona, pero no te lo digo. Y entonces eso a su vez se convierte en prueba de, jaja, me estás ocultando algo. Bueno, a lo mejor no te lo ocultarías si cada vez que le dices que vas a quedar con alguien no le montarás un pollo. ¿Ves por dónde voy? Claro, tú piensas que una cosa que a nadie le gusta escuchar en consulta, sobre todo cuando hacemos terapia de pareja, es que muchas veces para cambiar la conducta de los demás tienes que cambiar la tuya. No porque tú tengas la culpa, sino porque tu conducta controla la conducta de los otros tanto como la del otro controla la tuya. Es que este niño es muy desobediente, pero es desobediente contigo, con otra gente no. Porque tu conducta está controlando la conducta del niño. Muchas veces para cambiar la conducta del niño tienes que cambiar la tuya. Y eso a la gente no le gusta. Pero me gustan mucho las cosas que dices. Te voy a decir, o sea, desde, si me pongo desde el misticismo que dices que no tenéis, pues creo que en el fondo sí. A ver. En realidad decís lo mismo. Todo este momento de pensar, de la atención, es que el mindfulness, que Sí. es, o sea, no es que sea misticismo, pero en realidad lo decís un poco más de como es que esto es así, o sea, Bueno, sin a ver, florituras. no es solo sin floritura, es con evidencia experimental detrás. Bueno, pues, Pero no solo eso. A ver, es que el tema, además, el mindfulness luego también tiene un hype alrededor y una serie de cosas que... bueno, es que está ahora muy de moda. No, no, pues de hecho le acaban de pegar un crujido que flipas porque, por ejemplo, ayer o antes de ayer sacó una investigación, no sé si en Nature Human Behavior o donde, que demuestra que los supuestos beneficios del mindfulness sobre el cerebro son todos artefactos de medida. Bueno, es que la mayoría de los estudios de neurociencia con resonancia magnética y neuroimagen hay que tirarlos a la basura, o sea, son inválidos. Entonces, el tema del misticismo viene porque muchas veces las explicaciones místicas van acompañadas de explicaciones internas. Este niño es desobediente porque tiene un carácter oposicionista. Eso es coger y poner la responsabilidad en el niño. Mientras que yo a lo mejor digo, ese niño está comportándose así porque tú estás reforzando su conducta con tu atención. Y vuelve a salir la palabra atención, que me encanta. Claro, Es que, porque nosotros tenemos que hablar además en un lenguaje que nuestros consultantes entiendan. Pero es que el problema no es usar la palabra atención o usar la palabra motivación. El tema es usarla con precisión. Yo cuando uso la palabra atención me refiero a la conducta de atender, no a una cualidad que tú tienes, sino a que tú orientas tus órganos sensoriales hacia un estímulo concreto. Si quieres que ya me ponga ultra técnico, ¿vale? Entonces yo oriento mis órganos sensoriales hacia un estímulo, estoy atendiendo a ese estímulo. Si yo estoy jugando a la consola y llega mi mujer y me dice que tengo que hacer algo y yo le digo, sí, cariño, ahora lo hago, y no le estoy haciendo ni puto caso, que es una cosa que nunca ha pasado ni volverá a pasar, ¿vale? Mis órganos sensoriales están atendiendo al videojuego y lo que estoy haciendo es elicitar una respuesta verbal refleja, condicionada al estímulo condicionado que es mi mujer pidiéndome cosas, porque mi respuesta condicionada es sí, cariño. claro, pero Pero yo no he atendido a mi mujer. Si luego me pregunta y me dices, ¿qué te ha pedido Victoria? Yo, ni pues ya sé, idea. a base de también contingencia de castigo, he aprendido que cuando mi mujer me pide algo, tengo que parar el juego y orientar mis órganos sensoriales hacia ella, que es atender. Y además se ve reforzado positivamente por múltiples factores.
Claro, lo que pasa es que tú lo dices con una cantidad de palabras que yo no sé, sería incapaz, pero yo como lo entiendo es así, atender de atención, o sea, todo tú, Ujú. eso como yo Esa lo, atención plena. en lo que estés haciendo, la persona con la que Claro, estés pero fíjate, hablando si estás y prestar, atendiendo a los estímulos del entorno, no puedes estar atendiendo a tu propio discurso interno. Entonces, ese claro, discurso interno tiene menos control sobre tu conducta. Porque efectivamente. tú, ese discurso interno que te provoca malestar, muchas veces luego dispara, discrimina conductas para reducir el malestar. Entonces, si tú no estás atendiendo a ese discurso interno ya no discrimina esas conductas y por tanto tú puedes orientarte a cosas que sean más fáciles para ti, o más útiles, o más interesantes, o más O en beneficiosas. lo que te tienes que Efectivamente. en ese momento, porque el preocuparse que hablábamos es, estás viviendo en un futuro que Claro, pero no... fíjate, un ejemplo sencillo. Hay un psiquiatra que se llama Judson Brewer, que tiene un libro que está bastante bien, que se llama Desmontando la ansiedad, ¿vale? Una de las cosas que él recomienda, y por ejemplo, con el tema del uso ansioso, por ejemplo, lo ha probado con tabaquismo y ha tenido bastante buenos resultados, que es enseñar a la gente, primero, a discriminar sus propias sensaciones internas. Tengo ganas de fumar. Entonces te paras, observa esa sensación, observa dónde están en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo sé que quiero fumar? ¿Qué noto en mi cuerpo? Y entonces empieza a preguntarte, ¿quiero fumar o es que estoy nervioso? ¿Quiero fumar o es que estoy aburrido? ¿Quiero fumar o es que estoy en una situación desagradable de la que quiero aliviarme? Y entonces demoras y dices, me voy a dar 10 minutos y si dentro de 10 minutos no me sigo sintiendo así, fumo. Muchas veces este periodo de demora y durante ese periodo tú orientas tu atención hacia otra cosa, hacia lo que estés haciendo, es suficiente y te das cuenta de que el ansia se te ha pasado. ¿Vale? Pero fíjate, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo ahí es ahora me voy a poner hipertécnico, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahí es un procedimiento de extinción operante. En vez de discriminativo, pensamiento ansioso, quiero fumar, conducta, fumo, reforzador, negativo en este caso, reducción del malestar, lo que hago es que discrimino esa señal, realizo una conducta alternativa, que en este caso es orientar mi atención y decirme mismo que voy a demorar el reforzador de fumar, y entonces me pongo en contacto con el reforzador natural de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la conducta de fumar en respuesta a una sensación de ansiedad se empieza a extinguir. Suficiente ensayo, cuando vengan los cravings, cuando vengan las ansias de fumar, puede ser que yo... Esto lo estoy simplificando mucho. El Sí, tabaco es más pero complicado porque además en el tabaco, por ejemplo, pueden entrar señales sociales, los mamones que te ofrecen tabaco, porque de verdad los fumadores son unos mamones, te ofrecen tabaco, venga, fúmate algo. Sobre todo si dices, no, lo estoy dejando. Pero ahí entran también en juego reglas verbales. Por ejemplo, hay una estrategia muy eficaz que en vez de decir lo estoy dejando es ya no fumo. ¿Por qué? Porque las reglas verbales que tú tienes acerca de ti mismo, tus autodescripciones, también se pueden convertir en profecías autocumplidas. Te puede resultar mucho más fácil no fumar si te describes a ti mismo como alguien que no fuma que como si te describes como alguien que está fumando o está dejando de fumar. en el proceso. Claro, pero todo esto no tiene explicación mágica. Todo esto se explica en términos de procesos de aprendizaje. Pero el lenguaje para mí es que es tan mágico y aunque no Claro. es magia, pero de alguna Es que tú forma, piensas que si es mágico, los cambios que producimos en consulta los producimos mediante reglas verbales que nosotros enseñamos al consultante, que luego se generalizan al contexto natural del consultante y entonces cosas que yo le digo que haga, luego las traduce a su contexto y entonces ahí entra en contacto con las consecuencias naturales de ese comportamiento. Mi objetivo precisamente es que la conducta que yo quiero conseguir en el consultante se realice suficientes veces como para que se establezca, se aprenda por las consecuencias positivas que tiene para la persona. De hecho, hay un tipo de terapia de última generación que se llama FAP, que no se pensaron muy bien el nombre, la verdad, cuando se lo pusieron, porque además son americanos los que inventaron, y psicoterapia analítica funcional, que se dedica precisamente, sobre todo, al estudio del efecto de la interacción verbal entre el terapeuta y el consultante y cómo las herramientas verbales del terapeuta producen cambios en el comportamiento y en el contexto. otra cosa, y ya pasamos, pero lo que me gusta mucho que también dices es, bueno, que tú lo has nombrado con una palabrería impresionante, es, yo le digo que te lo cuestiona, en lugar de tú estás Sí, atendiendo lo que sea y tú dices, esto es así y ya fue el mundo lo que sea y reacciona y no para la arriba. reestructuración, quieres decir, la reestructuración cognitiva. Probablemente, es que tú te lo cuestionas, Exacto. y es como, bueno, esto quizá no tanto, esto y te vas alejando. Eso me ha gustado también mucho. Claro, es que la base de esta técnica, que es una técnica que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, es sencillamente un proceso de moldeado. Y aquí nos vamos a parar un momento, porque el moldeado es uno de los procedimientos de aprendizaje más importantes
para enseñar nuevas conductas y que se utiliza muchísimo, pero no se utiliza muchísimo en terapia, se utiliza en la vida. El moldeado por aproximaciones sucesivas consiste en lo siguiente. Yo tengo una conducta que es mi objetivo. Por ejemplo, imagínate que es correr 5 kilómetros, ¿vale? Y entonces yo no voy a correr 5 kilómetros del tirón, eso es irreal. Por tanto, fíjate, esa conducta nunca se va a ver reforzada, porque nunca la voy a realizar, con lo cual nunca voy a obtener las consecuencias positivas de correr 5 kilómetros. Entonces yo quiero correr 5 kilómetros, pero no puedo. Entonces digo, vale, pues voy a proponerme como primera aproximación a esa conducta salir y andar 30 minutos. Y entonces me refuerzo de alguna manera. Esto para nuestros oyentes puede ser interesante, por ejemplo, usar el principio de Premack. El principio de Premack dice que una conducta que realizamos muy frecuentemente puede ser un reforzador para una conducta que estamos intentando convertir en un hábito que tiene baja probabilidad. Por ejemplo, si a ti te gusta ducharte y tomarte tu pedazo de desayuno, si justo antes de hacer eso sales a andar 30 minutos, en este ejemplo, la ducha y el desayuno se convierten en... Estoy dando golpes en la mesa, me cago en mi vida. Se convierten en el reforzador de la conducta de andar. Entonces yo salgo a andar, y salgo a andar, y salgo a andar. Cuando eso ya no me supone problema, cambio la aproximación y digo, vale, para andar 30 minutos voy a andar 45 o 60. Y entonces dejo de reforzar andar 30 y empiezo a reforzar andar 60. Gradualmente voy reforzando aproximaciones cada vez más cercanas a la conducta objetiva hasta que un día estoy corriendo 5 kilómetros. ¿Vale? Nosotros moldeamos la conducta de la gente constantemente. La reestructuración cognitiva es un ejemplo de moldeado por modelado. Yo, terapeuta, sirvo de modelo a cómo te tienes que hablar para no realizar estas conductas verbales que te son tan chungas. Entonces tú, por ejemplo, imagínate, alguien me consulta y me dice, no tengo un solo amigo, nadie me quiere. Y yo te digo, ¿nadie te quiere? ¿Nadie? Y te pone y dice, bueno, sí, me quiere mi marido, y me quieren mis hijos, y me quieren mis padres. Bueno, ¿vale? Ya no podemos decir que nadie te quiera. Hay algunas personas que te quieren. Fíjate que probablemente esta verbalización esté disminuyendo tu malestar. Por tanto, empieza a reforzarse. Pero podemos seguir. Y yo puedo decirte, ¿no se te ocurre alguien más? No, y son muy pocos. ¿Cuántos son pocos? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuál es el número? Entonces yo lo que hago es que te ayudo a desmontar esa rumia. Entonces, por modelado, probablemente la siguiente vez que te aparezcan estos pensamientos, puede ser que también recuerdes lo que hablamos en sesión y seas capaz de pararte y decirte a ti misma, no, no es verdad que nadie me quiere, me estoy dejando llevar, hay gente que me quiere, etc. O si comete un error, no tienen por qué despedirme y entonces puede ser que reanudes la conducta que estás haciendo en vez de realizar las conductas que a lo mejor antes podía llevar a cabo para tratar con el malestar, como puede ser, pues yo qué sé, consumir una sustancia, o mirar en exceso el móvil, o encerrarte a comer techo 3 horas seguidas, o lo que sea. Claro, aquí ya dependería de cada caso, pero ves cómo funciona, ¿no? Entonces los terapeutas muchas veces, por eso los conductistas, cuando dice la gente que somos fríos y mecánicos, no solo hay estudios que demuestran que los pacientes nos valoran como más cercanos y empáticos que otros tipos de terapeutas, sino que es que nosotros prestamos mucha atención a lo que hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo, o deberíamos saber lo que estamos haciendo. Cuando yo estoy en consulta, yo estoy muy atento de que estoy reforzando, por ejemplo, te hablo antes de la FAP. No, que el nombre me flipa. En FAP se distinguen dos tipos de conductas en el consultante, conductas clínicamente relevantes 1 y 2. La 1 son las que no queremos, son las problemáticas para la persona. Las 2 son las conductas alternativas que queremos ver. Entonces tú, por ejemplo, a lo mejor me estás describiendo que experimentaste una gran ansiedad y que entonces pensaste en no ir a un evento que te causaba ansiedad. Y entonces yo a lo mejor aparto la mirada de ti o emito una verbalización como, por ejemplo, sabes que eso probablemente no te habría ayudado mucho. ¿Qué estoy haciendo? Extinguir o castigar. ¿Por qué? Porque la atención de otros es un reforzador poderosísimo. Pero en cambio, cuando tú dices, pues he pensado que me da mucho miedo, pero voy a ir igualmente, yo puedo sonreírte, puedo mirarte más, puedo darte una palmada, incluso puedo decirte, ostras, bien hecho, me parece muy positivo, etcétera. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy moldeando tu conducta verbal privada. Porque cuando tú haces ciertas cosas, aunque no te des cuenta, yo dejo de mirarte, tú reaccionas, estoy castigando, extinguiendo esa conducta, porque esa conducta no tiene atención. Por eso muchas veces cuando le decimos a la gente que si el paciente se pone a llorar, quédate con él, pero no le achuches, no le abraces. ¿Por qué? Porque a lo mejor está reforzando su conducta a llorar. No se trata de que si se pone a llorar le dé un guantazo y dice, ponte las pilas, tampoco eso. Pero a lo mejor muchas veces queriendo ser empático y amable y tal, a lo mejor estamos reforzando la conducta de llorar, porque esa persona cuando llora recibe un reforzador. No estoy diciendo con esto que si alguien llora no tengas que hacerle ni puto caso, entiéndase. Depende del caso y depende de la situación. Pero el análisis funcional ahí nos sirve, porque entonces si tú estás llorando y yo te cojo la mano, yo sé para qué lo estoy haciendo. O puedo esperar y decir, vale, has llorado y te has desahogado. ¿Te parece si seguimos? Estoy extinguiendo la conducta de llorar. No se está viendo reforzada, pero en cambio sí estoy reforzando la conducta de hablar de ello sin llorar. Todo esto está muy simplificado, pero es para que se entienda. Sí, quiero ahora
Voy a adelantar. Te voy a pedir que nos explique muy brevemente y Sí, todo lo simple que puedas, esto que has hablado antes del aprendizaje sí. asociativo y no asociativo. Sí, esto es muy sencillo, pero tiene muchísimos ejemplos cotidianos que ilustran también por qué hacemos las cosas. El aprendizaje no asociativo es aquel aprendizaje en el que tu conducta cambia por presentarse el mismo estímulo muchas veces. Y entonces son dos procesos que son dos caras de la moneda, habituación y sensibilización. Y lo vas a entender enseguida, es súper fácil. Entra en una cocina, están cocinando, hay algo al fuego, hay un olor, ¿verdad? ¿Qué pasa a los 2 o 3 minutos de estar allí? Que ya no lo notas, te has habituado. A base de presentarte el olor, tu respuesta disminuye. Sensibilización, lo contrario. Mi hija, ¿cuándo vamos a comer? No, cariño, acabamos de comer. ¿Cuándo es la hora de la merienda? Cielo, la merienda le faltan 2 horas. Pero es que yo quiero merendar, tengo hambre y yo se me van hinchando progresivamente los cojones. Eso es sensibilización. La repetición de una conducta incrementa el tamaño de la respuesta. Un ejemplo muy divertido, el efecto Coolidge en respuesta sexual. La respuesta sexual, por ejemplo, las parejas al principio, pues normalmente como bonobos, cuando estamos ahí en la primera parte de nuestra relación, y luego la frecuencia sexual baja. ¿Por qué? Por un proceso de habituación. Tu pareja no resulta tan excitante al principio porque la presentación repetida del estímulo disminuye en la intensidad de la respuesta. Además de otros factores, no es solo esto, pero es para que se entienda bien. Pero en cambio, por ejemplo, una cosa que nos pasa a los hombres es que nosotros tenemos una cosa que se llama periodo refractario. Cuando tenemos un orgasmo y eyaculamos, necesitamos un tiempo, que además se incrementa con la edad, antes de poder volver a tener una erección. Pero ese periodo, y aquí entra el efecto Coolidge, se reduce o desaparece cuando se presenta un estímulo nuevo. Entonces, pues si yo estoy contigo y de repente entra otra chica, probablemente mi periodo refractario desaparezca y no tienes que sentirte mal, porque no va contigo, sino que va con el tema de que entra un estímulo nuevo y entonces esa habituación no se produce. Del mismo modo, en pareja, las cosas que te disgustan de tu pareja te van disgustando progresivamente más por sensibilización. Al principio no te daba mucha importancia y luego cuando estás en una situación de conflicto no puedes soportarlo. Pues eso es sensibilización. Y es también un proceso de aprendizaje que muchas veces podemos utilizar para modificar la conducta de las personas. Y se llama no asociativo porque no estás asociando nada con nada. Simplemente es el mismo estímulo presentado muchas veces que produce un cambio en la conducta. Ramón, vamos a cambiar un poquito de tercio porque te quiero preguntar algo. A ver que en el mundo cambiar conductas, que lo Vale. teníamos ahí pendiente. ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para modificar conductas, las que no nos benefician? Vale, más que hablar de técnicas concretas, yo te voy a hablar de principios generales porque luego la técnica, la aplicación concreta va a depender de la persona, de la conducta y del contexto. En general, una cosa que yo quiero que saquéis es que el castigo es mucho menos eficaz que la extinción. Me explico. El castigo es cuando presentamos una consecuencia después de una conducta que hace menos probable que esa conducta se repita. Y hay dos tipos de castigo, castigo positivo y negativo. No tiene nada que ver con que sea bueno o malo, ¿vale? El castigo positivo es cuando yo a continuación presento un consecuente que es aversivo. Por ejemplo, si tú haces algo y te doy un guantazo, eso es castigo positivo, no porque sea bueno para ti que yo te doy un guantazo, sino porque estoy añadiendo algo antes que no estaba, ¿vale? Entonces, el castigo negativo es, por ejemplo, cuando le digo a las niñas, no habéis hecho los deberes, por tanto, os quito la consola, sustraigo un consecuente que podía ser apetitivo, que podía ser agradable. Entonces, ¿cuál es el castigo? El castigo es la privación, por eso se llama negativo, estoy restando, ¿vale? O sea, piensa en esto en términos aritméticos y no de bueno o malo, ¿vale? Para que el castigo funcione, el castigo tiene que cumplir una serie de condiciones que es que muchas veces no se dan. Para que el castigo funcione tiene que ser contingente. Esto quiere decir que se tiene que presentar tan inmediatamente a la conducta como sea posible. En segundo lugar, el castigo tiene que ser de la máxima intensidad posible para asegurarnos la eliminación de la conducta. Claro, evidentemente esto es problemático porque muchas veces entonces tendríamos que causar un malestar enorme a la persona para castigar eficazmente. Y además, tenemos que estar asegurándonos de que estamos castigando precisamente la conducta que queremos castigar y no otras que pueden estar dándose en el mismo momento. Claro, eso es difícil. Fíjate que esta es la razón por la que, por ejemplo, la severidad del Código Penal no tiene ninguna influencia en la tasa de criminalidad. ¿Por qué? Porque a los criminales no les disuade el castigo. ¿Por qué? Porque ellos no hacen esos cálculos. Pero es que además el castigo cuando llega mucho tiempo después de la realización de la conducta. Entonces, claro, las multas de tráfico pasa un poco igual. Las multas de tráfico no son eficaces. ¿Qué ha sido eficaz? La retirada de los puntos. ¿Por qué? Porque la retirada de los puntos es inmediata. La multa llega, no llega, la pago, no la pago, la recurro, no la recurro, no sé qué. Y además la multa puede no ser suficientemente intensa. Por ejemplo, hay países en el norte de Europa donde se han probado multas proporcionales, donde la multa es proporcional a los ingresos. Pero una persona que tenga mucha pasta te clavan 100 euros por aparcar donde no debes y esa persona lo que dice es
puedo pagar 100 euros para aparcar donde me salga de la y no me supone un castigo. Claro, además tienes que discriminar que es un castigo, porque un castigo no es un castigo por sus características, un castigo es un castigo según si influye en la conducta o no. Por ejemplo, para un niño, la reprimenda puede no ser un castigo porque a lo mejor el niño lo que está buscando es la atención y por tanto en la bronca le está echando atención. Con lo cual es muy complejo. Pero es que además el castigo tiene varias consecuencias o varias dificultades que hacen que sea menos deseable que la extinción. Entonces, una de ellas primero es que muchas veces las respuestas emocionales que produce el castigo pueden interferir con el aprendizaje de la conducta que queremos que se realice, que nos lleva a la segunda consecuencia problemática del castigo. El castigo no enseña. El castigo no enseña conductas nuevas. Si yo quiero que una persona haga las cosas de una manera determinada, el castigo no lo va a conseguir. El castigo va a conseguir que deje de hacerlas de otra manera. Pero yo no estoy enseñando a la persona a hacer lo que yo quiero. En tercer lugar, el castigo, como muchas veces va demorado, no solo no es eficaz, sino que se castiga algo que no es lo que se quiere castigar. Es lo que te decía antes. Tú imagínate que un niño está dando el coñazo en casa y llega su madre o su padre y le castiga y le dice, cuando llegue el otro, te vas a cagar. Y a lo mejor el niño, cuando llega el otro, está haciendo los deberes. Y entonces llega el otro, el padre o la madre, le echa una bronca. ¿Qué conducta está realizando el niño en el momento de recibir el castigo? Estudiar. Yo lo que estoy castigándole es hacer los deberes. No quiere decir con esto que el niño vaya a dejar los deberes, pero, y aquí viene la última consecuencia, muchas veces el castigo se asocia con la persona que lo realiza, con lo cual entonces tú te estás condicionando como un estímulo aversivo y cuando te vea la persona anticipará consecuencias negativas, con lo cual tú te vuelves desagradable para esa persona. Por el contrario, si queremos eliminar conductas, muchas veces es más eficaz buscar qué es lo que mantiene esa conducta y entonces retirar ese reforzador para que esa conducta deje de tener sentido, porque ya no estoy obteniendo lo que obtenía antes. Y además, si encima refuerzo lo que llamamos un reforzamiento diferencial, que es, además, empiezo a entrenar, por ejemplo, con moldeado, una conducta alternativa que sea más buena y refuerzo esa conducta, el procedimiento va a ser muchísimo más eficaz. Entonces, siempre que queramos cambiar una conducta, sobre todo cuando queremos eliminarla, lo primero que tenemos que pensar es, ¿yo por qué hago esto? ¿O por qué esta persona está haciendo esto? ¿Qué consigue? Segundo, ¿qué otra cosa podría hacer yo que fuera mejor? ¿Y cómo puedo reforzar esa otra cosa y eliminar los reforzadores de la que quiero eliminar? Si yo consigo hacer esto, el cambio está prácticamente garantizado con muy, muy alta probabilidad. Por ejemplo, clásico, un niño monta rabieta. Vale, vamos, perdóname mamá. Un niño monta rabieta, una niña. Dos. Y tú cuando montan rabieta les compras chuches para que no se alteren porque para ti verlas llorar es muy aversivo. Entonces tú tratas de reducir ese malestar. Toma mi niña para que no llores. ¿Qué es lo que estoy enseñando a la niña? Si yo monto un cipote, entonces recibo chuches. Vale, entonces llega el padre de las niñas y le dice, mamá, hazme el por favor de no acostumbrarme a las niñas a comer chuches Ahora ya porque entiendo por qué tienen le has unos pedido dientes de perdón. mierda. Esto no ha pasado ni volverá a pasar. Entonces yo quiero extinguir esa conducta de la rabieta. Entonces, lo que yo hago es, primero, explicarle a las niñas, cuando montéis un pollo, no solo no vais a recibir chuches, es que además no os voy a hacer ni puto caso. Si queréis algo, me lo tenéis que pedir bien. Entonces yo estoy aquí planteando una regla verbal. Además es muy importante cuando queremos hacer un cambio conductual que expliquemos la regla verbal que gobierna el procedimiento, porque las personas cambiamos mucho mejor cuando entendemos verbalmente lo que está pasando y ambas van en consonancia. Entonces digo, voy a extinguir tu conducta y no te voy a hacer caso. Cuando tú llores, yo me voy a sentar ahí y voy a esperar a que se te pase el pollo. Cuando quieras hacer algo bien, cuando quieras algo y me lo pidas por la buena, yo responderé. Responderé no quiere decir que te diga que sí, quiere decir que responderé, que te prestaré atención. Y entonces lo pongo en práctica. Lo más probable es que al principio se produzca una cosa que se llama estallido de extinción o pico de extinción. Ejemplo cotidiano. Tú entras en este despacho, en esta habitación donde estamos. Hay un interruptor ahí. Tú has entrado aquí 1000 veces. Le das al interruptor. El interruptor no funciona. ¿Qué es lo que hace? Le sigo dando. Le das varias veces. Exactamente. Le escribe a tu chico. No te contesta. Tú estás acostumbrado a que te conteste muy rápido. Estás moneando con él hace semanas y no. ¿Qué es lo que haces? Le escribo mucho más. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y te vas poniendo como hiperventilar. Eso es un pico de extinción. El pico de extinción describe que cuando empezamos a extinguir una conducta que solía estar reforzada, la primera respuesta es incrementar la intensidad. ¿Por qué? Porque si esto antes funcionaba, ¿por qué no funciona? Después de darle un rato al interruptor, pues concluimos que el interruptor no funciona y paramos. Hemos extinguido momentáneamente la conducta de darle al interruptor para que se encienda la luz. ¿Vale? Yo uso ejemplos muy simples, pero es que esto se encadena para explicar conductas como, por ejemplo, ¿por qué miro obsesivamente el WhatsApp esperando a que mi chico me conteste? Porque eso está compuesto de estas cadenas.
Entonces, eso lo tenemos que anticipar. Por ejemplo, si yo voy a extinguir la conducta de una persona de fumar, probablemente al principio las ansias de fumar se incrementen enormemente. Y tengo que estar preparado para eso. Tengo que preparar las contingencias del contexto para que sea difícil que recaiga en esa conducta y asegurarme de que refuerzo muchísimo. Entonces, por ejemplo, cada vez que mis niñas, que antes montaban un pollo y recibían chuches, ahora estoy extinguiendo eso, montan una rabieta, yo me siento y además que no las miro, no les hago ni por caso. Cuando se acercan y me dicen, como me dijo una vez la mayor, ya he terminado de llorar, cojo y digo, me alegro mucho de que hayas terminado de llorar. Tenía 3 años, la pobre. Y me alegro mucho de que hayas terminado de llorar. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que vayamos a casa. Muy bien, cariño. Como has pedido las cosas muy bien, vamos a ir a casa. Y le doy muchos besicos y me la llevo a casa. Estoy reforzando la conducta de pedir las cosas bien, estoy extinguiendo la conducta de formarme un pollo de ¿quieres más casa? No sé qué. O sea, yo esto se lo resumo a la niña en una regla verbal que en esta casa no se negocia con terroristas. Y ya está. Una niña de 3 años En decirle... aquel momento ahora tiene 11 y me tiene hasta los p***s por otros motivos. Pero vamos, la preadolescencia es dura. Claro, el tema, hay una frase de Archie Bailey en un libro que se llama Cómo pensar como un analista de conducta que me pareció potentísima, que es: no hay ninguna razón para que un padre se impaciente o se enfade con sus hijos nunca. Porque todo lo que los niños hacen es porque estamos reforzando ciertas cosas. Entonces tú tienes que tener lo que Manuel García Taullo llama, le voy a coger la frase, que lo explicó en un curso de análisis funcional y me pareció bellísimo, lo que se llama la mirada funcional, que es el mirar las cosas y mirarlas en términos de análisis de conducta y decir, ¿por qué está haciendo esto? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que ocurre justo antes? Esta persona que interrumpe siempre a los demás cuando habla, ¿en qué contexto suele hacerlo y qué es lo que ocurre a continuación? ¿Qué se está reforzando aquí? Y otra, ¿qué puedo yo hacer para moldear una conducta más deseable en esta persona? Y entonces cuando empiezas a ver esto, la conducta, hombre, no es que deje de tener misterio, hay conductas que son muy difíciles de analizar o que pueden ser muy complejas y hay veces que te encuentras con cosas que tú dices, madre mía, no sé por dónde meterle mano a esto. Pero cuando tú desarrollas esto, la conducta deja de tener misterio porque se explica en términos de procesos de aprendizaje que en realidad no son complicados si te paras a pensarlo. Si yo te tengo que explicar los 3 tipos de aprendizaje que hemos visto hoy, son, primero, presentar muchas veces el mismo estímulo hace que respondan más o menos. No asociativo. Condicionamiento clásico. A veces estímulos que no significaban nada, por ejemplo, el perfume de mi mujer, pasan a significar algo por asociación con mi mujer. El perfume me hace sentir cosas. Condicionamiento clásico. Cuando hago algo, según lo que pase después, lo haré más o lo haré menos. Condicionamiento operante. Ya está. Esos son los 3 principios que explican la aplastante mayoría de tus conductas, salvo algunos movimientos intestinales, el movimiento de la musculatura involuntaria y cosas así. De hecho, hay experimentos operantes chulísimos con biofeedback en los que la gente aprende a controlar la respiración, la tasa cardíaca, la resistencia eléctrica de la piel, simplemente mostrándoles feedback consecuentes a sus conductas. Y tú puedes, por ejemplo, ha habido experimentos interesantísimos en gente reduciendo sintomatología epiléptica simplemente mostrándoles los electroencefalogramas y aprendiendo a ellos a discriminar las señales de una crisis y entonces reduciendo la intensidad de la actividad cerebral y previniendo la aparición de un ataque. Hay experimentos chulísimos de condicionamiento de la respuesta inmune, de forma que la gente puede aumentar el conteo de glóbulos blancos en sangre mediante ciertas técnicas de visualización, pero todo esto se explica por principios de condicionamiento clásico y operante. Me parece súper importantísimo que este podcast lo vea todo el mundo, todos los papás, todas las mamás, Claro que todos sí. Y los comprar el maestros, puto libro. profesores, y comprar el libro que ahora más adelante te preguntaré acerca de ellos, de los 3. Te quiero preguntar así rápidamente. ¿Cómo ves la incorporación del análisis funcional en aplicaciones que a lo mejor, bueno, digitales, cómo ayudan realmente al comportamiento humano? ¿O qué nos puedes decir? Las aplicaciones pueden tener son de muchísimo interés para nosotros. En primer lugar, para nuestra propia labor, las aplicaciones y todo lo que es el teléfono móvil, por ejemplo, el tema del registro, que es crucial en las fases iniciales de del análisis. El registro de la conducta se facilita muchísimo para muchos pacientes. La posibilidad de registrar su conducta es muchísimo más fácil cuando tienes una cámara con la que puedes fotografiar o un móvil donde puedes tomar notas. Pero es que además muchísimas aplicaciones están diseñadas siguiendo los principios del aprendizaje. Quiero decir, por ejemplo, el diseño de las notificaciones está pensado para que sea un estímulo discriminativo potente, llamativo, que facilite el que tú realices la conducta de mirar el móvil, que a su vez se ve reforzada por un proceso, un programa que se llama programa de reforzamiento intermitente aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que unas veces la conducta es reforzada y otras no. Es el mismo patrón que utilizan, por ejemplo, las tragaperras. Por eso esa confusión muy frecuente de que los móviles son adictivos. Los móviles no son adictivos.
Pero tienen un componente, el diseño de las aplicaciones y del uso del móvil tiene un programa. Un programa de reforzamiento es simplemente una regla de cómo se van a recibir los reforzadores por una conducta. Por ejemplo, cada vez que haces esto pasa X. O tienes que hacer esto 5 veces para que pase esto. O tiene que pasar un intervalo de tiempo. Por ejemplo, lo que decíamos antes de la nómina. Un programa de intervalo es un programa en el que cada 30 días de trabajo recibe una nómina. Pues un programa de reforzamiento de intervalo, en vez de número de veces. En el caso de los reforzamientos intermitentes, lo que sucede es que, claro, tú cuando miras el móvil y hay una notificación y la abres, pues la mayor parte de las veces es una chorrada. No es especialmente reforzante, pero de vez en cuando recibes algo que sí lo es. Pues recibes, yo qué sé, pues una foto de alguien que te gusta mucho, o recibes un mensaje que te ríes, o algo que estabas esperando. Entonces, claro, la conducta de mirar el móvil se va a ver muy reforzada y va a ser muy resistente a la extinción, porque este tipo de programa precisamente lo que producen es una conducta muy robusta, una conducta que es muy difícil de extinguir y que se realiza con mucha frecuencia, porque tú no sabes cuántas veces vas a tener que hacerlo para recibir el reforzador, lo que pasa con una tragaperra. Tú sabes que si juegas suficiente te acabará tocando el premio, pero no sabes cuánto. Originariamente, este programa de reforzamiento está seleccionado por la evolución porque es lo que sostiene nuestra conducta a buscar comida. En la naturaleza, los depredadores, por ejemplo, fallan la mayor parte de las veces. Si cazar estuviera controlado por un programa de reforzamiento simple, entonces nos moriríamos de hambre, porque no merecería la pena cazar, porque es demasiado infrecuente el reforzador. Precisamente lo que hemos aprendido es a persistir. Entonces, en el diseño de la tecnología, muchas veces se explota esto, pero también se explota, por ejemplo, bajar el coste de respuesta. Netflix y las demás plataformas de streaming, normalmente por defecto, el siguiente episodio salta. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que me quede a ver otro si no tengo que hacer nada. El diseño, los famosos nativos digitales que no existen, no son los niños, es el diseño de la interfaz. Cada vez es más sencillo y tiene un menor coste. ¿Por qué miramos tanto el móvil en vez de leer libros o quedar más con gente a hacer actividades? Porque es más sencillo, aunque el reforzador es de menor valor, es más inmediato y tiene un coste menor. Si tú quieres hacer ejercicio para ponerte en forma, la consecuencia positiva está lejos en el tiempo y además hay una serie de costes de respuesta asociados. Tienes que vestirte, tienes que ir al gimnasio, agujetas, sudor, su puta madre, no sé qué. Pero en cambio, sentarte en el sofá y mirar el móvil, es verdad que es menos valioso para ti, pero es inmediato y el coste de respuesta es nulo. El éxito de aplicaciones como Tinder se basan exclusivamente en la reducción del coste de respuesta, en vez de tener que salir y hablar con gente, madre mía, el amor hermoso que palo, entonces así, y tiene un coste de respuesta mucho menor. O sea que está en todo. Potencialmente, hay aplicaciones buenísimas. Por ejemplo, el ejemplo de correr 5 kilómetros que te he puesto antes con el moldeamiento, no es casual. Está sacado de una aplicación que usó mi mujer, que era una aplicación que te moldeaba contándote una historia para que fueras andando y progresivamente corriendo distancias cada vez mayores hasta llegar a los 5 o los 10 kilómetros. Pues están usando los principios del análisis funcional. O sea, que dentro de lo que cabe, bueno, bien, Se puede ni usar, los tan mal. videojuegos utilizan este tipo de principios, por ejemplo, para aumentar el número de horas que pasamos jugando y cosas así. Que ya ahí De no... hecho, pues se puede llegar a veces a extremos cuestionables como las loot boxes, que se han prohibido precisamente porque los videojuegos no son adictivos. Pero si metes un componente del juego de azar, ahí puedes tener un problema particularmente con menores. Por eso los videojuegos en sí... Ahora, ¿qué pasa? Que puede haber gente que haga un uso excesivo, inadecuado de los videojuegos, del móvil. Claro, por supuesto, como de cualquier conducta. También hay gente que hace un uso malsano del ejercicio y lo llaman vigorésicos. También hay gente que hace un uso excesivo de comer sano y lo llaman ortorésico. Y tú no vas por ahí diciendo levantar pesas adictivo. ¿Tú eres o qué? Nadie dice eso, comer ensalada adictivo, tú eres tonto. O sea, de verdad. Pero hay gente que está, podríamos decir, obsesionada con comer sano y que si no come sano lo pasa muy mal y tiene unas reglas súper rígidas respecto de comer sano. Pero eso no es una cuestión de que la lechuga sea adictiva. Es una cuestión de que se han desarrollado una serie de reglas verbales por unos procesos de aprendizaje en los que se ha reforzado el comer de esa manera hasta un punto en el que la conducta adquiere unas características que son negativas para la persona. Pero fíjate que ahí no entra, fíjate que no he necesitado ni personalidad, ni apego, ni herida interior, ni signo del zodíaco, ni su muerto a caballo. Además, me importa un carajo si tu madre te quería de pequeño o no, si te dio el pecho, te lo quitó muy rápido, lo que sea, porque no me importa. Lo que me importa es para qué comes sano, para qué tienes esta preocupación tan grande con comer sano, con ponerte cachas, con jugar al Fortnite, con mirar el Instagram 8 horas diarias. Porque si tú estás mirando el Instagram 8 horas diarias, probablemente sea porque a lo mejor en tu entorno te faltan otros reforzadores que obtienes ahí y que no puedes hacer de otra manera. Entonces a lo mejor tenemos que cambiar tu entorno para que no necesites mirar tanto Instagram. ¿Ves lo que te quiero decir? Porque si Sí, no, lo que estamos haciendo es señalar el dedo en vez de la luna. claro, como en lugar de poner el agente o en la causa o no sé ya cómo Sí, sí, llamarlo, sí, la fuera causa es... es en la interacción. La O sea, ni causa, siquiera ni aquí ni allí es claro, en claro, el... la conducta no está en el organismo ni está en el contexto. La Cierto, conducta sí. está en la interacción entre ambos. Está en la interacción entre
las señales del contexto y la respuesta del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entiendo cómo el contexto afecta a tu conducta, yo puedo modificar el contexto para que tu conducta sea otra. Y entonces puedo facilitarte el cambio. La diferencia, básicamente, entre ser libre o no ser libre, los conductistas no creemos en el libre albedrío, porque el libre albedrío es como el Espíritu Santo, es un fantasma. O sea, ¿eso qué es? ¿Dónde está? Lo que pasa es que creemos que una persona que comprende los determinantes de su conducta y por tanto puede elegir poner su conducta bajo control de otros estímulos, de otras reglas, es una persona libre. Porque entonces es una persona que puede elegir cómo comportarse de una forma que sea consistente con su objetivo a largo plazo. Al final, es una cuestión de tiempo. Los conductistas pensamos de acerca del tiempo un montón. Cuando hablamos de autocontrol, el autocontrol no existe. Tú no tienes autocontrol, él no tiene autocontrol, ella no tiene autocontrol. Igual que tiene hígado. El autocontrol no es una cosa que te nace. De hecho, autocontrol es una palabra de mierda, porque no hay un auto que controle nada. No hay un yo que controle nada. Cuando hablamos de autocontrol, lo que decimos normalmente es que ante varias conductas posibles, la persona es capaz de realizar una que tiene un reforzador que está más lejano en el tiempo. ¿Salgo de fiesta o me quedo a estudiar? ¿Cuál tiene el reforzador más inmediato? Salir de fiesta. Pero yo me quedo a estudiar, decimos, oh, qué autocontrolada que es esta persona. No es autocontrolada. Ha aprendido a discriminar el reforzador asociado a esa conducta y a preferirlo. Fíjate, de hecho, ¿qué es lo que pasa con el ejercicio? Cuando dice alguien, es que fulanito tiene mucho autocontrol y va al gimnasio todos los días y no sé qué. No, fulanito ha conseguido superar la dificultad de que el gimnasio a corto plazo no tiene más que dolores. Y si practicas suficiente el ejercicio, llega un momento en el que las consecuencias positivas aparecen. Tienes mejor aspecto, te sientes mejor, o eres más fuerte y puedes hacer cosas que antes no podías, lo que tú quieras. Y entonces, claro, esos reforzadores ya no están lejos en el tiempo, ya están aquí. Con lo cual yo ya no trabajo para obtener esos reforzadores, trabajo para mantenerlos, que es un planteamiento completamente diferente. Pero esa persona no tiene una virtud especial. Esa persona sencillamente ha sido capaz de reforzar la conducta a hacer ejercicio hasta que el reforzador natural del ejercicio ha llegado. Y eso lo ha podido hacer con autoinstrucciones, lo ha podido hacer con la presión social de quedar con una amiga, por ejemplo, para ir al gimnasio. Entonces, como he quedado con ella, yo tengo que ir y entonces como voy, para evitar el castigo de dejarla tirada, entonces hago el ejercicio y con suficientes repeticiones, de repente un día me miro y digo, hostia, que me he puesto todo bueno. Y ahí está el reforzador, ¿ves lo que te quiero decir? O con autoinstrucciones de, si no voy, luego me sentiré mal por no haber ido, pero cuando voy luego me siento muy bien. Esas autoinstrucciones que hago, usar el lenguaje para viajar en el tiempo y traerme el bienestar del ejercicio ahora, porque a mí lo que me apetece, hoy que hace un día de mierda y llueve, es quedarme en casa. ¿Y ves cómo no hay ninguna magia en esto? No hay nada. No, o sea, es fascinante, es apasionante y es maravilloso, pero no tiene mística. Y eso además es maravilloso para la gente, porque entonces todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. No estamos condenados a nada. No estamos condenados por nuestro apego de mierda o nuestros traumas de gilipolleces a ser nada. Yo puedo coger mi conducta y mi pasado no la determina. Puede explicarlo, claro, mi historia de aprendizaje puede explicar por qué ahora yo me comporto de una manera determinada. Pero de hecho, te decía antes una cosa que se me pasó por terminar el sermón, que es que cuando hacemos un análisis funcional hacemos dos tipos de hipótesis. Está la hipótesis de origen y la de mantenimiento. La hipótesis de origen es cómo pudiste llegar a aprender el problema, ¿vale? Cómo se pudo desarrollar el problema. Y la hipótesis de mantenimiento es por qué el problema persiste. Para el tratamiento, a mí me interesa la de mantenimiento. A mí la de origen me suda los huevos. De hecho, la mayoría de las veces yo la de origen no la hago o la hago para que el paciente se quede tranquilo porque me lo pide. Porque hay mucha gente que le reduce mucho la incertidumbre el decir, ah, esto me pasa por esto. Pero si tú, por ejemplo, tienes un déficit de habilidades sociales, porque además esta es otra, el análisis funcional nos permite definir todos los problemas en términos simplemente de excesos o déficits conductuales. O hay una conducta que realiza en exceso o hay una conducta que no realiza lo suficiente. Una depresión es un exceso de ciertas conductas, como puede ser llorar o verbalizaciones negativas acerca de ti mismo, y un déficit de otras conductas, como por ejemplo realizar conductas que te pongan en contacto con reforzadores positivos de tu entorno. Bueno, pues como yo te decía, si tú has desarrollado determinadas conductas por un aprendizaje, imagínate en casa con tus padres, venga, vamos a echarle la culpa a tus padres, que Freud se ponga contento. Pero si tus padres murieron hace 20 años, tus padres aquí ya no pintan nada. Tu conducta ahora se verá mantenida por otras cosas. Con lo cual, a mí qué me importa si lo aprendiste de Heidi en la tele, de tu padre o de tus amigos. A mí me da igual, lo que me importa es qué lo mantiene ahora, porque es sobre lo que yo voy a actuar. Pero muchas veces la hipótesis de origen puede tener valor y además puede ser que a veces variables que aparecen en la hipótesis de origen sigan presentes en la actualidad. Si tú, por ejemplo, has desarrollado ciertos patrones de conducta poco asertiva en casa con tu madre y tú sigues viviendo con tu madre o tu madre sigue siendo un factor en tu vida, pues entonces ahí sí habrá que atender a esto y habrá que a lo mejor entrenarte para responder asertivamente a tu madre y modificar las respuestas que tú emites ante ella o ante tu padre, lo que tú quieras. Pero entonces sí, porque esa variable en el origen está
en el momento actual. Entonces ahí sí es relevante. Pero a mí es que en el colegio el padre Marcelino me decía no sé qué. Pues chico, el padre Marcelino está muerto, ¿sabes? Supéralo ya. No sé si me explico. Ramón, antes de ya cambiar, Venga. te quiero simplemente hacer un apunte a ver si yo lo he entendido bien. Cuando tú puedes trabajar con alguien o desde fuera para cambiar algo de dentro que le cuesta o desde dentro para cambiar El contexto. el contexto, o sea, en Sí, esa tú lo que me estás interacción. diciendo es si se pueden hacer cambios en el exterior del organismo para cambiar, por ejemplo, conductas privadas, pensamientos, emociones, etcétera, o modificar las respuestas privadas de la persona para realizar cambios en la conducta que se ve. Sí, claro, porque para nosotros no hay diferencia. Un estímulo es un estímulo, venga de dentro de ti o de fuera de ti. Una respuesta es una respuesta, se vea o no se vea. Si yo te estoy diciendo esto y tú piensas que coñazo es una respuesta, aunque yo no la vea. Si me dices verbalmente qué coñazo es una respuesta también. Es exactamente igual. Lo que puede cambiar es la función, el para qué, la morfología, bueno, lo que hemos discutido antes. Pero claro, por supuesto que pueden, porque siguen las mismas reglas. Es exacto, para nosotros es exactamente igual. Bien, perfecto, me encanta. Ahí va. Te voy a preguntar sobre tus libros ahora, Claro que porque sí. quiero Este es el corte publicitario, amigos. en por qué creemos en mierdas Correcto. y por qué compramos la burra. Ahí como que hablas de nuestras creencias, de las decisiones de compra. Y con tu próximo libro, ¿por qué Polla. haces eso? Que se centra en las conductas disruptivas, inaceptables. Estás explorando todo. No solo en las disruptivas, en todas. Es que es una introducción a lo que hemos estado hablando aquí. Exacto. ¿Qué esperas? Que la gente, los lectores, todo, quien lo lea, aprenda. Vale, esa es una pregunta muy guay. Lo que yo quiero, para empezar, es quitarle misticismo al tema del comportamiento. Bien. ¿Por qué creemos en mierda? Es una forma de explicarle a la gente que para creer en mierda no hace falta ser tonto, ni estar tarado, ni tener un problema, sino que en el contexto adecuado cualquier persona puede desarrollar estas creencias y que estas creencias además tienen un para qué. Y explico por qué se mantienen. ¿En por qué compramos la burra? Hablo de la persuasión, porque es un poco. A veces desarrollamos las creencias nosotros y otras veces nos persuaden de ellas. Las desarrollamos, esas reglas verbales. Entonces hay una serie de mecanismos que además muchas veces funcionan con los principios que hemos explicado aquí. Y mi propósito es que la gente se dé cuenta que la persuasión no es algo interno, sino que es un conjunto de conductas que además se aprenden y una de mis metas es aprender a identificarlas para que precisamente puedas defenderte cuando se usan contra ti. Y en el tercero lo que yo pretendo es ahondar más y hablar ya de nuestro comportamiento en general. El libro es introductorio. Tú no vas a salir con este libro sabiendo hacer análisis funcionales. Lo que yo quiero es darte una visión general, algunas pautas que sí te pueden servir, porque hablamos, por ejemplo, de cómo moldear nuevas conductas, cómo desarrollar autocontrol, cómo manejar los pensamientos muy superficialmente, y luego al final encontrarás varias líneas para profundizar más. Pero yo lo que quiero es, porque un manual de análisis funcional sería muy poco divulgativo, sería muy extenso y sería imaginable. Pero lo que quiero es quitarle magia, es darte cuenta de que todo lo que tú haces es que has aprendido a hacerlo, y has aprendido a hacerlo de esa manera y puedes aprender a hacerlo de otras formas, que no hay nada inmutable, no hay nada interno, no estás marcado por tus genes, tu destino, tu crianza ni nada, sino que sencillamente tu conducta actual es el resultado de tu historia, pero de aquí a adelante esa conducta puede cambiar y puede moverse y que entiendas cómo cambia y cómo se mantiene. Y de paso, pues eso te puede ayudar a cambiar tu propia conducta o ayudar a otros a cambiar la suya. Hay una parte en la que hablamos sobre la ética de la modificación de conducta y cuándo es ético y cuándo no hacerlo, para que lleve una vida que sea mejor para ti, que esté más cercana pues, a tus objetivos. Los conductistas hablamos de vidas valiosas, de valores, cuando definiendo los valores como la clase de conducta que hacen que en tu vida haya más reforzadores positivos sin necesidad de evitar consecuencias negativas. O sea, lo que llamamos vulgarmente llamar una vida mejor. Pues esos valores se tienen que traducir en conductas concretas. Si para ti un valor es tu familia, ¿cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Qué tipo de actividad realizas con tu familia? Esos son los valores. Saber cómo te comporta y por qué te va a ayudar a llevar una vida más valiosa, porque te va a ayudar a modificar y eliminar comportamientos que no te acercan a esa meta y a implantar comportamientos que sí te acercan a esa meta. O sea, pues, estar más sano, tener mejores relaciones personales, ser más constante cuando estudias o lo que tú quieras. Me gusta mucho porque nos das a todos el poder decir, tú no eres ese barco, esa veleta, tú tienes el control de tu vida. Puedes tenerlo si entiendes por qué. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Tú, evidentemente, estás moldeado por el contexto, pero si entiendes cómo el contexto te moldea, tú puedes cambiar de contexto. Tú puedes cambiar tu contexto. Por ejemplo, Skinner, que era, de hecho, hay un artículo, hablo mucho de él, pero es que es muy importante. Epstein escribió un artículo que se llamaba Skinner como ejemplo de autogestión. Skinner aplicaba estos principios para ser tan productivo como era
modificando su contexto para facilitarse la vida. Skinner tenía montones de pequeñas rutinas que le ayudaban a escribir un montón y a investigar un montón. Nosotros, de hecho, esto ya lo hacemos. Cuando tú coges y dices, me voy a ir a estudiar a la biblioteca porque en casa no me concentro, tú estás realizando un procedimiento de control estimular. No sabes que lo estás haciendo, pero si sabes lo que estás haciendo, lo puedes hacer todavía mejor. Y puedes acercarte mejor a tu objetivo de estudiar de una forma más eficaz. Entonces, claro, yo lo que quiero es quitar muchas veces esa indefensión de es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que yo no sé qué, y darte cuenta que, hombre, control completo nunca va a tener porque tú nunca vas a tener control completo de tu contexto, pero si lo entiendes, puedes mejorar tus probabilidades de realizar las conductas que son buenas para ti y de no realizar las conductas que no son buenas para ti. Pues te doy las gracias por ello, porque yo también me da mucho coraje cuando la gente dice eso y es como, no, pero y que nos den las herramientas, porque a veces no siempre es fácil. No, y a veces puede ser muy complejo, evidentemente. Te voy a pedir ya para terminar, porque yo seguiría hablando contigo y lo sabes eternamente, pero no se puede. Consejos para quien quiera estudiar psicología, esta nueva ola y era que viene, quiero que les des consejos, sobre todo los que a lo mejor tengan después de este audio podcast o previamente interés por el análisis funcional. Y ya de camino te quiero preguntar, ¿qué les dices a la gente que necesita o quiere entender la psicología? La necesita, yo diría, entender de una forma más crítica, sin tanta floritura como Es que hablábamos. en realidad los consejos que le daría uno y a otro son muy parecidos. Bien. En primer lugar, si quieres entender mejor psicología, es muy importante aprender a discriminar cuáles son las fuentes buenas. En este sentido, hay muchísimos textos que nos permiten, por ejemplo, acercarnos a la psicología desde una visión científica. Por ejemplo, yo recomiendo mucho El animal social de Elliot Aronson, si te quieres acercar a la psicología social. ¿De acuerdo? Hay un libro muy asequible de Jorge Barraca, que es Técnicas de modificación de conducta, que sería de hecho lo pongo en la bibliografía del mío como una continuación, ¿no? Ahora que esto te interesa, cómo hacerlo más concretamente, muchos procedimientos que yo no explico en el libro por cuestión de extensión. En tercer lugar, hay autores de psicología cognitiva muy interesantes, como Cecilia Hayes, por ejemplo, o Lisa Feldman Barrett, por ejemplo, La vida secreta del cerebro. Es un gran libro para entender los procesos emocionales, pero sobre todo y en general darte cuenta de que los libros de autoayuda no son el sitio donde empezar. Hay muy buena divulgación científica en psicología, y no digo la mía, de otra gente, pero sí es cierto que todo lo autoayudoso generalmente se debe evitar. Las neuroexplicaciones normalmente no suelen tener mucho valor. Y sobre todo, daros cuenta de que hay mucha más psicología que la clínica. Un error común es que se confunde la psicología con la psicología sanitaria, con la clínica, con la consulta, pero la psicología lo abarca todo. Psicología deportiva, psicología social, psicología de la educación, psicología forense, psicología de psiconcología, neuropsicología para la rehabilitación de lesiones cerebrales, demencia. Que diréis que, claro, ¿cómo te quieres acercar a la psicología? Mi pregunta es, ¿a qué psicología? Que hay un huevo. Pero esto que hablamos en el libro, estos principios de aprendizaje, son los pilares, el lenguaje común de la psicología, es sobre lo que se sustenta todo, porque todo esto tiene aplicación en todos los ámbitos. Entonces yo empezaría por ahí. Una buena obra de psicología social, un buen manual de psicología social, un buen manual de técnicas de modificación de conducta, como puede ser el de Jorge Barraca, por ejemplo, y buenos manuales de psicología cognitiva, como puede ser, por ejemplo, la obra de Lisa Feldman Barrett, y a partir de ahí empezar a indagar. Los buenos autores normalmente citan otros buenos autores y a partir de ahí ya escoger tu madriguera de conejo y meterte por ella. Porque la psicología es inacabable. Inacabable. Lo veo, lo veo. No quiero despedirme, pero te tengo que decir, empezar a decir adiós y agradecerte enormemente, ya no solo que hayas venido, que sea tu tercera vez, sino todo lo que nos has contado, y ya no solamente aquí, sino en tu carrera, en tus libros. Vas a escribir más. Sí, de hecho ya está firmado el siguiente que se va a llamar ¿Por qué te vas a divorciar? Y vamos a hablar de relaciones de pareja y vamos a hablar de terapia de pareja y vamos a hablar de por qué Ah, la qué gente se guay. enamora, se desenamora y qué hacer de eso. Lo que pasa es que si ya es para 2026, ahora quiero descansar un poco. Sí, un poco, sí. Que me va a salir Pero mal lo de descansar, pero bueno. por lo que veo en casa que tienen las niñas, está No, y todo. porque mis reglas verbales son muy exigentes, entonces ¿ves? Entonces hay un perfeccionismo ahí que...
Y no tiene palabra así como mierdas, burra o el ¿En resto. el título? Sí, veo que es Hombre, yo como... creo que divorciarse ya es bastante Ya es agresivo. bastante, sí, bien. Tienes Sobre totalmente... todo, además, lo importante, porque la familiaridad genera grado, es que sea por qué, por qué, por qué, porque si te fijas, seguimos un patrón. Porque Sí. queremos mierda, porque compramos la burra, porque pues hace eso, porque te vas a divorciar. Sí, claro. Está ¿Es todo pensado. positivo? O Precisamente la idea, el uso de este tipo de términos, precisamente lo que hace es evocar una situación desagradable y entonces el libro facilita una conducta de escape, con lo cual comprar el libro se vería reforzado por reforzamiento negativo y positivo a la vez, porque además ambos procesos pueden funcionar. Reforzamiento positivo porque aprender cosas es reforzante y negativo porque esto me puede servir para escapar de situaciones desagradables. todo, es que está todo muy helado. Bueno, de nuevo, gracias por enseñarnos, bueno, qué es análisis Gracias a funcional. vosotras porque 2 horas de conductismo en vena es muy duro, ¿eh? No, bueno, yo Muy lo he disfrutado, denso. me han quedado mil millones de preguntas y seguro que nos Pues están para otro. viendo, si de hecho, si tenéis alguna pregunta que no haya contestado, que digáis, no le has hecho esta pregunta o quiero saber más, preguntarlo, dejarlo escrito y lo llamamos otra vez. Y Claro, vienes y nos contestas todas encantado. las preguntas. Claro que sí. Si ya te digo, un tema inagotable. Sí, lo veo, está más aplicable a todo. Mm. Pues muchísimas gracias. Es que A vosotros. no te puedo dejar ir sin pedirte un último mensaje que resuma todo en plan eslogan o como tú quieras, todo lo que nos has contado. No busques los motivos de tu conducta dentro de ti, porque dentro de ti lo único que hay son tripas. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, A Ramón, de vosotros. verdad, gracias. Nosotros nos despedimos en Fórmula Inesalud. Queremos seguir ayudándoos a transformar vuestros sueños en realidad de la mano de profesionales sanitarios como Ramón Nogueras, que nos traen información súper necesaria en pequeñas dosis a través de podcasts como este. Gracias, Ramón, una vez más por estar la tercera vez ya con nosotros y a Venga, ya más. vosotros, por favor, a vosotros también, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.